aquí ahora. ¡Qué lío, por Dios! Que me he liado, digo, las prisas. Y voy deprisa corriendo, se me ha hecho un poco más tarde la cuenta porque me he duchado, me he higienizado y todo este rollo se me ha hecho tarde. Así que pido disculpas, señoras y señores. ¿Qué le vamos a hacer hoy, pobretico de mí? Bueno, retomo los comentarios y os voy saludando. Hola, Hitor, muy buenas. ¿Qué tal, chiquitín? Cojo sitio, sí, he cogido sitio muy pronto. Sí, últimamente sé que estaba yo muy puntual, pero que la cosa se ha fastidiado. Y no puede ser. Alfón, muy buenas. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mar? Muy buenas. Ay, que me da algo. Tengo la iluminación un poco rara, pero prefiero estarme quieto. Es que me veo con sombras. Entonces, como, claro, tengo la luz muy para acá. Un segundo. Voy a desaparecer un segundo. A ver si ahora sí un poco mejor. Que tampoco es que sea mucho más, pero bueno. Hombre, la iluminación es muy importante, pero claro, es una cuestión de tener, es que claro, es que mirar todas las sombras que se hacen con la varilla de la gafa, claro, es que no puede ser. Esto no funciona así. Esto está muy malamente. Bueno, vamos allá. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Veamos, tenemos un montonazo de novedades. Cosas. Uy, esto se ha ido así, me ha pegado un fogonazo de luz. Cosas interesantes. La verdad es que, salvo dos cosillas, creo que no hay cosas que estén mucho más para allá. Así que vamos a llorar por las esquinas con los perfumes que nos van a venir. Ahora os lo presentaré y empezaremos ya con lo que es el temita. A ver, un segundo, porque también tengo que abrir otra ventana más que me hace falta sí o sí. Aquí estamos. A ver si se abre esto y ya podemos empezar tranquilamente el directo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Sí, aquí, claro, esto es lo que me faltaba a mí. Vale, perfectísimamente bien. Así. Ok, la transmisión la tengo aquí. Y ya voy jugando y viendo cositas. Eli, muy buenas noches, preciosa, buenas noches, majetona. Voy a actualizar también, que si no es que no me veo en el dashboard de YouTube, como lleva tantísimo retardo, da igual si tienes ADSL, fibra, lo que tengas, va súper retrasado. Así que esto por aquí, esto por allá, y vamos a comenzar el directo de un momento a otro. Y venga, vamos a ver. Esto por allí. Perfecto. Y voy a abrirme esto que es donde vienen todas las novedades. Oh, bueno, que hay unas cuantas. Un segundo, voy a retomar más o menos donde nos pudiéramos quedar. Voy a presentar solamente las novedades interesantes. Lo que es perfumería que no va a conocer ni el tato, no voy a perder el tiempo en eso, ¿de acuerdo? Venga, eso por ahí. Ahora, no sé si os acordaréis que estuve hablando de que se presentaban ya las cuentas de Louis Vuitton y que las cosas no están tan bien como supuestamente ellos nos quieren hacer ver. De hecho, hay publicaciones que se están dedicando a lavarle hasta incluso, porque claro, paniaguados de la firma están incluso intentando vendernos la moto de que todo está super guachisquey y que es maravilloso y fantástico, a pesar de que los datos de las ventas pues no han sido muy para allá. Pensar que un porcentaje pequeño en una multinacional representa muchos millones, ¿eh? Dices un porcentaje pequeño y dices, esto, ¿cuánto podemos transformarlo en millones de euros en un año? Que es el ejercicio que han presentado el 2024. Así que estos señores maravillosos y fantásticos, que todo lo pueden, de Louis Vuitton, han reducido las ventas un 2% en el 2024 y han tenido un beneficio neto mermado en o que refleja, se refleja en un 17%. Ese 2% de pérdidas reflejadas en las cuentas representan
atención, sentaros, 84.700 millones de euros. Por eso digo que ojo, cuidado, porque allá donde parece que los porcentajes son pequeños, estamos hablando del conglomerado más importante del sector lujo que hay actualmente. Con un montonazo de firmas, etcétera, etcétera. 84.700 millones de euros. Pues todavía vais a ver un montonazo de sitios donde van a estar limpiándole la cara. De hecho, la abuelita malvada ha dicho que en el 2024, en medio de un entorno incierto, Louis Vuitton mostró una fuerte capacidad de resistencia. ¿Resistencia a qué? 84.700 millones de euros, chiquitín mío. Tú, y haciendo referencia a lo que dije en el directo pasado, tú, señor mío, vives en otro mundo. Formas parte de otro universo paralelo donde están los millonetis y a lo mejor para ti 84.700 millones de euros en pérdidas no es nada, pero para el resto de mortales ni te cuento. Para el PIB de algún que otro país, ejemplo España, ni te cuento. En fin, increíble. Así que todavía limpiándole el culete a la empresa, que es lo que están haciendo muchos. Y mirad que os lo dije. Estos tienen pérdidas y a pesar de esas pérdidas van a intentar hacernos creer pues que esa cantidad de dinero es nimia y aún así han tenido resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿A que has perdido pasta? Que encima se ha visto reflejado, porque no sé si os acordaréis que ya lo comenté en algún que otro directo, estos señores hicieron ahí un movimiento estratégico a final del año pasado, principios de este, en el cual se dispararon todas las ventas de sus acciones en plan modo salvaje y ya tenían, y se escudan también en esto, ya tenían la previsión de que no iban a tener crecimiento. Claro, es que no ibas a tener crecimiento después del movimiento estratégico que hiciste a la hora de poner a la venta las acciones y que se dispararan y que se compraran y llegaste a tocar techo. El problema que tuvo Louis Vuitton es que tocó techo. Y claro, tocó techo económico, financiero a la hora de la venta de las acciones y con las mismas, ¿qué pasó? Pues que han tenido un 2024 pues un poco chungo. En fin, si la abuelita malvada dice, Arnaud, dice que perder semejante cantidad de dinero les mantiene resilientes, pues que ya sabemos que les mantiene resilientes. El resto de publicaciones que le están lamiendo el ojete, debéis de decir que todavía, a pesar de haber pasado ya 5 años casi, están todavía pensando cuándo nos encerraron, en el momento estratégico financiero donde nos encerraron a todos y todo fue a la baja, todo fue una cagarruten, Bueno, pues así es como estamos con estos señores. Increíble que nos estén intentando hacer una limpieza de imagen total y absoluta. Yo creo que los inversores deberían de replantearse muy seriamente determinadas acciones de la empresa y de sus directivos. Muy seriamente deberían de decir, lo que pasa que claro, llega la junta de accionistas y está todo el mundo haciéndole palmas al señor porque luego encima como hayan tenido pérdidas, pero no son tan sumamente, no son representativas, todavía van a tener un plus de beneficios en el reparto. O sea, aquí lo he leído en la publicación, pero bueno, que de todas formas tienen un plus de beneficios en el reparto. Así que, ojito, cuidado con lo que se viene. Ahora os voy a leer, tranquilos. Ojito, cuidado, que aún así tienen beneficios, pero esos beneficios ya no son tan a tope, tan on top como fueron en el 2023, claro, evidentemente, que fue ya el culmen. Ahora van a tener reparto de beneficios, evidentemente, pero un poco más ajustaditos. Esto para estas empresas no supone absolutamente nada. Nada. Así que a ver lo que les pasa y que les vaya bonito y a nosotros, a ver, cuidado, a mí me viene de perlas que todas estas cosas sucedan porque tenemos tema y podemos estar hablando. Todo esto, pensar que repercute directamente sobre la famosísima Christian Dior que últimamente tanto se habla
todo. Luego también repercute, evidentemente, en todas las firmas que tiene Louis Vuitton. O sea, no hay más allá. O sea, todo lo que está dentro del conglomerado, todo se ve afectado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vuelvo a repetir. Yo encantado de que pasen cositas porque así las hablamos, las cuento y tenemos temita, mucho temita que hablar con respecto a lo que sucede con Louis Vuitton, que ya sabéis que los tengo así, los tengo enfilados, los estoy estudiando todos los días para que no se pasen ni esto, pero más que nada porque así os doy la información necesaria de lo que pasa en el dichoso conglomerado de Louis Vuitton. Dios mío de mi vida. O sea, y ahora vamos a ir con otro tema que ya vais a terminar de flipar. Vais a terminar de flipar. Ay, Dios mío de mi vida. Venga, ahora mismo lo que toca directamente va a ser que os voy a coger, os voy a leer y vamos a hacer aquí un poco de mix a ver qué es lo que me estáis contando, aparte de saludar, por supuesto. Venga, voy a retomar, que no sé, más o menos me habré quedado por Narmer, Eli, he saludado a Eli, a Doña también. Aquí está Eli, Narmer, a ver, voy a retomar y así empiezo, los pongo en la pantalla, Aidor, Narmer, Alfón, Pedro, ¿para cuándo la quedada? Pues no sé, habrá que verlo, habrá que verlo, esto hay que estudiarlo muy bien, que luego llenamos un sitio, imagínate que llenamos la Rambla y nos asaltan. Yo quiero quedar en un sitio tranquilo. Para tomar un café, un té o lo que queráis. Ismael, muy buenas. Claudia, ¿qué tal? Esto ya. Así. Antonio Sepúlveda, muy buenas. ¿Qué tal? Eduard. Eli que está trabajando ella. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal? Que cada semana que pasa me ven más hiperactivo, pues si no paro, Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a...? A ver, si no me ves hiperactivo, hay un problema aquí básico. Si no me ves hiperactivo, yo no como, porque este es mi trabajo. Yo tengo que estar moviendo el culo todo el tiempo. Si no muevo el culo todo el tiempo, tenemos un problema, por lo menos aquí en mi casa, y es que no se come. Así que fíjate tú, como para que yo me esté durmiendo en los laureles y no sé, y tomarme las cosas así como en plan relax. No me las pienso tomar en plan relax. Y además porque me lo paso muy bien en los directos y los disfruto. Así que es lo que hay. A ver, cualquiera en su trabajo intenta mover el culo. Y más si eres autónomo, mierder, si eres autónomo y pagas tus impuestos todos los trimestres y todas las mierdas que hay que pagar todos los meses, pues como para no mover el culo. Como no lo muevas, estás muerto, tocado y hundido. Bueno, como el barco este, como el juego de los barcos. Así que ya te digo yo. Se te va notando el gym. No sé si se nota, ya te digo yo que se nota. Se nota mucho, más de lo que pueda parecer. Hello, dice Sergio. ¿Qué frío hace Manresa? Monistrol de Serrat. Sí, aquí hay mucha gente. A ver, yo no lo digo, yo no lo quiero decir, pero aquí hay mucha gente de Cataluña que vivís muy cerca, ¿eh? Pues si es que hay muchísima gente, es verdad, ¿eh? Si me pongo porque yo más o menos sé dónde estáis ubicados muchos de vosotros, y todo lo que es en la zona de Tarragona a Barcelona, es en esa cuadratura del círculo, ahí es donde estáis la mayoría. Aquí, que le ha llegado a House Derian, le ha llegado el perfume. Dice, hay bastante a un japonés de buffet libre. Al lado creo que hay un Decathlon. Sí, pero el Decathlon, no, déjate que yo hago deporte todos los días. Yo no quiero meterme en un Decathlon. Al final terminaré comprando algo y no quiero. O sea, me niego. Javi, buenas noches. Dice, no, que me dan ardores. Aquí, Sergi, a mí de momento no. Muchas gracias por tu like, Sergio. Eres más joven, te aguanta el estómago, 44 años, soy un flojo. Madre mía. Narmer, muchísimas gracias por ese super chat. Ole. ¿Para cuándo la queda? Bueno, ya te he contestado. Esto hay que organizarlo.
¿Qué me dice aquí Fabián también? Dice, ¿qué tal, Javi? Coincido cuando apuntas que en América pagan fortuna por los perfumes. Por ejemplo, en Argentina el Yves Saint Laurent cuesta $200 y la gente sigue comprando. Somos pésimos consumidores. Un abrazo. Muchísimas gracias por los superchats, bonicos y bonicas. Ole ahí. Hombre, Anita Belli, muy buena, bonica, hermosa, preciosa mía. Ole, ole, ole. Soy autónomo también y electricista. A que tú mueves el culete para que no falte el platico en tu casa, ¿verdad? Pues yo me pasa lo mismo. Hay que mover el culete y otras partes del cuerpo si hace falta, porque aquí hay que comer todos los días. Ya te lo digo yo. Hoy yo necesito un osteópata que me cruja los huesos. Narmerijo. Es verdad. Es que dan clac, clac, clac. Pero claro, pero osteópata a tope, con titulación. Pero si eres autónomo ya está clavado. ¿Qué iba a decir yo? Es que lo de crujetón, a crujirte hasta el último hueso de tu cuerpo. Dicen, no, es hiperatractivo. Vale, es que ha salido hiperactivo, ¿no? Por ahí, o es que he leído mal. Yo es que he leído mal. Gracias. Muchas gracias. Yo te crujo, yo me dejo que tú me crujas, hermoso. No me cobres que soy pobre. No, a los autónomos se hacen un buen trabajo, también hay que pagarles, coño. Así que hay que pagar. Sí, señor. Vale, vamos a ver. Voy a poneros un aplauso y aprovecho y bebo agua porque estoy como un poco deshidratado porque necesito beber agua. O sea, o bebo agua o a mí me da un tabardillo. Así que aquí están los aplausos y bebo agua. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Ole, ole, ole. Voy a poner esto bien. Y vamos a atacarle al segundo, lo que yo entiendo es el segundo punto súper importante. No os preocupéis que os voy leyendo a todos. Ir escribiendo que luego yo os leo con tranquilidad. Veo menos que Pepe Leche. Necesito un óptico que me haga una operación que me rebane las córneas gratis. A ver. El punto es el siguiente. Mirar, todas estas empresas, y es el segundo punto importante, porque están afectadas directamente firmas muy importantes también de perfumería, que no nos pensemos solamente que todo es también cosmética. Y la última o penúltima, porque siempre es la penúltima noticia que ha salido, es que en Estée Lauder están habiendo más reuniones con auditorías porque resulta que quieren desprenderse también de firmas de cosmética, no solamente de lo que se trata desde la perfumería. Ahora mismo es cosmética. La perfumería ya se vio el año pasado afectada cuando, no, el año pasado no, el anterior me parece que cuando ya decidieron que iban a retirar todas las licencias que tenían entre manos y no solamente eso, sino que además hacer desaparecer alguna que otra firma que ellos poseían en cartera propia. Pues ahora resulta que Estée Lauder se está enfrentando también a un montonazo de pérdidas multimillonarias. Están también pues toda la gente de los inversores, el comité de inversión está que se suben por las paredes porque están que se comen los mocos. No están vendiendo absolutamente nada. Atención, es que aquí a nadie se les mueve la ropa, luego salen triunfantes y yo también entiendo la postura de Estée Lauder de ir sacando pecho y no solamente sacar pecho de una forma, sacar pecho a lo bestia. Es decir, estoy teniendo unas pérdidas absolutamente bestiales y con la misma me voy a marcar el top de coger y pagarle al señor Tom Ford una auténtica millonada por quedarme con su empresa al completo, de una forma global. Y eso lo ha hecho Estée Lauder. Encima de que están vendiendo una miel, pues resulta que estos señores se cogen, o señoras, se cogen y se compran la Tom Ford, entre otras. No solamente eso, sino que encima ahora, con las auditorías que están llevando a cabo para ver qué hacen con las firmas de cosmética, veremos que, no sé,
tendría que meterme a mirar cuáles son las que forman parte de Estée Lauder, pero bueno, entre ellas está Clinique, está Labs, hay algunas de color que también están, que son Max me parece, ¿es Max? Sí, me parece, es Max no, Max no, Factor Max, ya que me lío. Mac está también con ellos, si mal no recuerdo, en fin, tienen un montonazo de firmas de cosmética y van a empezar a vender. No es que digan, es que esas son propias, es que esas marcas son propias y van a empezar a desprenderse de ellas. No creo que se desprendan de Clinique ni de Mac, pero quién sabe lo que puede llegar a pasar ahí. El caso es que están con la soga al cuello y van a empezar a vender. El problema de todo esto, que es lo que siempre digo, que cuando hay problemas financieros, siempre son los trabajadores lo que terminan apechugando con todo lo que pasa, y es que se van a la puñetera calle. O nos vamos a la calle, los primeros. Los primericos. Así que ellos recuperarán todo lo que tengan que recuperar a nivel económico, pero con las mismas, efectivamente, partimos de un problema base con todo esto. Y es que los trabajos se van de viaje. Y Estée Lauder está muy chungo. Estaban con el rollo de que querían coger y que se iban a poner a reestructurar todo el marco corporativo. Empezaron a mover ficha con todos los ejecutivos que tenían y también con el tema de la perfumería y empezaron a quitarse las licencias de ellos. Donna Karan, Michael Kors, todo lo que tenían. De hecho, se lo llevaron a Euroitalia, se lo llevaron a se lo llevaron a Euroitalia, sí, correcto, sí, lo estoy diciendo bien, se lo llevaron a Euroitalia y se lo llevaron, me he echado crema aquí y se me está poniendo el bigote para arriba. ¡Ah! Me pica. Se lo pusieron a Interparfums, las licencias se las quedaron al final Interparfums y Euroitalia en su mayoría, se las dividieron entre los dos. Y curiosamente, yo no sé, Interparfums ya presentó las cifras y estaban diciendo que, no han tenido tanto beneficio como en un principio deberían de tener, fíjate tú. Pero aún así siguen sacando pecho porque lo que le pega la vuelta a la noticia y ya está. Y los de Euroitalia no tienen por qué hacerlo porque Euroitalia es una empresa familiar, hasta donde tengo conocimiento, porque no están como Puig con salidas a bolsa ni nada de eso. En principio, ojito, cuidado, porque esto sí que no estoy seguro, pero creo que lo último que leí es que Euroitalia es una empresa familiar, como estaba siendo Puig. Si mal no recuerdo, ojito, cuidado, si me equivoco pido disculpas, pero en un principio creo que la cosa está a nivel familiar. Todo el mundo está aquí diciendo que está vendiendo más que nadie. Todo el mundo está súper contento y feliz, pero en realidad luego sacan las cifras y las cifras dicen lo contrario. Le pegan la vuelta como si el público fuese tonto, los inversores fuesen más tontos y al final resulta que ellos siguen contentos y felices haciendo las mismas tonterías de siempre, que es intentar tomarnos el pelo con los precios y con absolutamente todo. Todo. Dios mío de mi vida. Qué barbaridad. Os leo. Venga, vamos allá. Narmer, yo te crujo. Pues nicho no sé, pero perfume indie que a mí me guste mucho, que sí que, bueno, yo por lo menos que lo considero un básico dentro de mis gustos personales, es el Moco Maori de Jardins de Cribines. Está hecha la reseña en el canal. Sergi, que el único nicho que tiene es el 540. Sí que yo no sé, ahora mismo no llevo la contabilidad de los likes, no, estoy en el dashboard de StreamYard y entonces no los veo. Gracias, Antoñico. Sergi, que se va a dormir. Buenas noches, bona nit, Sergi. Chao, bacalao. A descansar. Alicia, desde León. Hola, bonica. Anda, que en León no hace calor ni nada. En León estáis todas ahí tomando el sol, que lo sé yo. Ay, madre mía, el León. Qué frío, por Dios. Sales a la calle y se congela el moco. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, por favor! No,
No quiero más, no more. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues eso con respecto a lo que pasa también en Estée Lauder. Luego ya una pequeña noticia pequeñica, es que tenemos nuevo director artístico creativo ya en Maison Margiela. Es un señor que no conocemos ninguno, se llama Glenn Martens y va a formar parte bueno, ese va a ser el director creativo de Margiela. No os flipéis mucho con el tema de que lo vamos a ver al final de los desfiles, porque Margiela tiene completamente prohibido que sus diseñadores salgan a despedir los desfiles. Así que os metéis a ver el nombrecico de este señor, que se llama Glenn Martens, y lo chequeéis. Un tío, yo creo que es joven, no sé la edad que tendrá, pero parece que es cuarentón, pero no es muy mayor, no se ve un tío mayor. Parece un actor, la verdad es que se parece a un actor, no sé quién, pero se parece a un actor. Mira, se llama así, ahí tenéis el nombre, a ver si carga y ahí va. Venga, pues si queréis, podemos empezar ya con lo que son las novedades de perfume. Vamos a empezar con el disparate. Ay, de verdad. ¿Dónde me quedé la última vez? Estuve hablando de la Libre, de la Club La Nuit Intense para hombre en extracto. Aquí está, tenemos notas y no hay nada más. Vale, perfecto. Pues os la voy a presentar ya mismo, si os parece, y vemos este extracto Club La Nuit Intense. Sí, viene como extracto, ¿eh? Esto sí que viene como extracto de perfume. Estoy viendo la botella y pone extracto de perfume directamente. No es ningún tipo de concentración extraña como hacen los de Loewe, que te dicen extracto y luego resulta que es uno de Parfum corriente y moliente. Así que sí. Club de Nuit Intense Man Extracto. Vamos a ello, señores míos. A ver, esto si le doy se amplía, perfecto. Eso algunas veces falla lo que es la ampliación de la fotografía para que podáis verlo. Así que vamos a compartir la pantallica y vamos a ver el extracto de hombre intenso. Un segundito también. Aquí estamos, ya está compartida. Y, a ver, me veo yo por aquí. Quiero chequear primero cómo se ve esto. Vale, perfecto. Vale, pues esta es la botellica de este extracto que tiene color maravilloso y fantástico. Espero, por Dios, que no sea un churro. Así que vamos con las notas de este extracto. Lleva en la salida limón, bergamota y piña con un corazón de rosa, jazmín y madera de abedul. Ahumado. Ámbar gris, pachuli en el fondo y almizcle. Ahumados con piña. Va a ser una piña ahumada seguramente. Esto tiene que oler rico, ¿eh? Esto va a oler rico, estoy seguro. Mirad, pocas cosas me puedo... Es que lo que pasa es que a mí los tonos ahumados me gustan mucho. El abedul lo da. No es el alquitrán de abedul, pero sí la madera de abedul, pero seguramente va a tener tono ahumado. Fijo, seguro. Oye, esto va a decir la gente, oye, esto huele a incienso. No, es el abedul. Vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente va a ser... Vamos a ver. Esta de Aesop no le interesa a nadie, así que paso. Ariana Grande, bueno, venga, Ari, me cae muy gorda últimamente. Mira que me gustaba esta cría, se ha vuelto de gilipollas, que ha hecho el Wicked y se ha vuelto gilipollas perdida. Venga, vamos a esta de Ariana Grande. Aquí estamos. Pues esta es la botella de la Ari, que se ha vuelto muy wok. Muy wok. Y se ha vuelto también gilipollas. Y parece que tiene un problema de delgadez importante. Rem, Sherry Eclipse. Esto lleva lo siguiente, que es cerezas, madreselva azucarada en la salida con un corazón de malvavisco, el merengue y el jazmín. Y luego en el fondo meten almizcle y ámbar. Pues todo muy dulce, muy goloso para esta fragancia que pues es dulce, es gourmand. Es que tampoco se puede decir mucho más. Es un pedazo de gourmand como una catedral. Punto. No hay más. Y ya está. Marcos Bonigo, que he visto aquí. Hola, ¿qué tal? He desconectado estos días un poco eso y me llegaban las notificaciones
y no me llegaban las notificaciones, qué curioso. Bueno, la verdad, aunque no he tenido tiempo de verlo, aún estoy sorprendido que te guste el Boss Elixir, pues me gusta un montón. Marcos, está muy chula. Me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Me ha sorprendido un montón cuando la he probado, la verdad. Porque se desmarca de lo normal siempre de Hugo Boss y me ha gustado. Me ha gustado que los de Coti hayan dicho, boom, vamos a tirar por otro sitio y creo que la cosa funciona muy bien. Creo que ahora mismo esa fragancia funciona. Otras a lo mejor no. Esa ahora mismo funciona. Me gusta un montón, ¿eh? La verdad es que creo que están haciendo un muy buen trabajo con esto. Veremos a ver qué es lo que sacan después, pero esto es un muy buen trabajo, Marcos. Buenísimo, de verdad. Muy, muy bueno. Muchísimas gracias por el superchat, Bonico, y te pongo los segundos aplausos para ti. ¡Ole! ¡Vamos allá! Muchas gracias, hermosote. Hola ahí, mi niño, mi peque. Muchísimas gracias, hermoso. Bueno, y está bien desconectar de vez en cuando. Lo que pasa también, reconozco que YouTube da las notificaciones cuando le viene la real gana, pasa de mi canal y o me lo curro yo, esa es otra, es que o me lo curro yo o no se lo ocurra a nadie. Claro, si es que en las visualizaciones que se consiguen en este canal es por posicionamiento en las búsquedas de Google o cualquier otro navegador que tengan. Yo vengo de navegación externa. Normalmente Google no suele recomendar mi canal. Entonces, como lo recomienda, pues me tengo que buscar las habichuelas, evidentemente, y pues empezar a publicar y a mover los culos, pero así, porque es que no hay manera, ¿sabes? Porque por YouTube no... Este canal no ha llegado gracias al posicionamiento de YouTube. Ha llegado al posicionamiento gracias a vosotros y a vosotros, porque otra cosa no ha sido, ¿eh? Por gente que ha ido buscando vídeos y le ha pinchado los vídeos del Orgaz, porque si no, ya os digo yo que YouTube no recomienda esto para nada. En fin, que es la desgracia que yo llevo encima con YouTube, no con Google, porque Google al fin y al cabo me muestra, pero YouTube, madre mía. Diana dice que quería un club de Nui, pero en algunos dolarescito más me da para comprar una Invictus Victory. Pues esto es cuestión de gustos. El problema que yo tengo básicamente con comprar las club de Nuit es que no las veo en tienda. Como no las veo en tienda, tengo que comprarlas a ciegas. Las Armaf no son perfumes normalmente baratos, porque no lo son. Entonces te la juegas directamente. Yo me la he jugado ya un par de veces, ha salido bastante bien la jugada, pero tengo que reconocer que no me apetece tampoco estar gastándome el dinero que cuestan las Armaf. Son caras, ¿eh? Armaf es sería el rango medio de los perfumes árabes. Medio alto, ¿eh? Armaf medio alto. Se pasan un pelín en el precio, creo yo, para lo que también ofrecen. Están muy bien, porque están fenomenales, pero creo que algunas veces hay que pegarles un poco el collejazo. Está muy bien decir, uy, qué rico que huelen las Armaf. Sí, pero de vez en cuando hacen alguna que otra cagada y también hay que decirlo. Pero son fragancias que yo en lo personal es que comprar a ciegas es que no me apetece absolutamente nada, de verdad, ¿eh? Yo no estoy para tirar los dineros, ¿eh? No. Y luego venderlas, paso de venderlas. No voy a venderlas en el Wallapop. Me niego. me niego. Vamos a seguir. Aquí dice, bueno, para compensar, tengo a mis hijas en Tailandia. Están aprendiendo mucho de perfumería, sobre todo en la India. Están sorprendidas de elaboración en laboratorio. Cuidado, bueno, vamos a ver, ellas están viviendo su realidad allí en la India, pero cuando nos ponemos a mirar todo lo que es lo que pasa con la perfumería en la India, los indios en sí no usan perfumes. No los usan. Hay un montonazo de canales aquí de gente de la India en YouTube, en esta plataforma,
que salen hablando del tema de la perfumería, los podéis buscar, porque además sale como tema principal en muchos de ellos, y no nos... que las fluctuaciones de luz son brutales aquí. No nos... o sea, no usan perfumería normalmente. Lo que pasa es que lo que sí que están haciendo es que están llevando a cabo producciones en la India, porque también sale muchísimo más barato producir allá. También, evidentemente, Eurofragrance, hasta las noticias que salieron publicadas hace bien poco, Eurofragrance estaba haciendo una fábrica de producción de perfumería en la India. Supongo que será un punto estratégico más para no tener que estar llevándose producciones desde aquí para allá y todo el follón. Entonces, lo más fácil es, tienen fábrica en Emiratos, tienen fábrica en la India, porque eso sí que salió publicado. Y lo que está claro que, por lo menos desde la experiencia que yo tengo a la hora de haber visto esos vídeos de esta gente de la India, es que la mayoría de los indios, la inmensa mayoría de los indios, no utilizan perfumes. Por historias religiosas, por convicciones de no sé qué, de no sé cuántas, pero además lo salen explicando. Creo que más que nada obedece a un punto estratégico, geopolítico, geocomercial, mejor dicho, va a ser más geocomercial, geoestratégico, de ubicación para la hora de la distribución de la perfumería que puedan fabricar, ¿eh? Luego nos vendrán perfumes con el rollo de perfume indio, que esa será otra. Lo dije ya hace no sé cuánto tiempo en no sé qué directo que lo dije. Van a venir perfumes indios cuando en la India la producción de perfumería es mínima. Y la que hacen es para fuera, no es para consumo propio. Porque vuelvo a repetir, es que estoy harto. Además, yo tengo conocidos aquí indios que efectivamente dicen que allí no se utiliza perfumería. Así que todo el mundo oliendo a curry. Yo es lo que tengo ya más que oído y visto en vídeos, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que lo siguiente que se viene ya, si no ha empezado ya a llegar, son productos de perfumería india, que no es tal. O sea, la producción que pueda haber de perfumería india allá es tan sumamente pequeña que no es ni tan, es que no es ni representativa. Pero desde el punto de vista comercial, ofrecer a Occidente perfumes indios, sí, son perfumes indios porque se fabrican allí, pero vamos, que no. Que os digo yo que no. Mirar los vídeos, es que es acojonante, pero pero de verdad que en la India la producción es nimia y muy poco indio. Hombre, evidentemente supongo que también será por estatus. Está claro que dependiendo de esto de aquí, porque indios hay muchos y mucho millonario también hay, que supongo que también eso sí que se perfumarán, pero normalmente el indio común raso no se perfuma. No se perfuma. Están los vídeos ahí, ¿eh? Podéis mirarlo. Además hay un montonazo de vídeos hablando del tema. Sobre todo porque en esos vídeos salían hablando de... Dicen que los indios echan mal olor, ¿vale? Pues eso es lo que tenéis que poner y automáticamente salen hablando del tema de los perfumes. Claro, pero es que yo, mis colegas no huelen mal, francamente. Es que no... Lo que pasa es que, claro, tienen olor peculiar, pero más que nada es por el tipo de comida que hacen. O sea, si te pasas todo el tiempo condimentando en plan modo salvaje aparece, al final es que a mí me pasa. Yo tuve un tiempo que me pasé todo el tiempo el arroz al curry, el pollo al curry, que me encantaba, la cúrcuma, y yo al final, mi madre, yo cuando pasaba, me acercaba por mi madre y me decía, hijo mío, qué peste que echa. Y yo pensando, qué peste, si estoy duchado y tal. Pues no, era el curry, la cúrcuma y todo aquello que me dio por comer en aquella época. Y yo echaba olor a eso. No es la peste, es que olía a cúrcuma y a curris. El Orgaz tuvo su época curry, como yo creo que hemos tenido la mayoría de los mortales. Pero es cierto. Así que da igual que te eches perfume, al final terminarás oliendo a curris. Muy mal, muy mal. Marco, muchísimas gracias, hermoso. ¿Qué puedo tener? Voy a terminar la Paco de Paco Rabanne y la Andy Tower por lo de le doy caña, porque le das caña todos los días. Me intriga el ahumado, así que recomienda algo, un poco de todo para mí. Voy a terminar todo. Por Dios, no termines todo.
Marcos, tranquilidad. Yo te los pongo todos por el Discord. En el Discord te lo digo, porque tengo que mirártelo bien, porque no quiero ahí a que ponerme aquí a... No, porque aparte no voy a caer en un nada, porque como estoy centrado en el directo, no me voy a poner tampoco, es verdad. Te lo pongo en el Discord. Te mando luego un privadico por el Discord con tranquilidad y digo, mira, este así y este así. Y ya está. Y punto. Lo que pasa es que yo sé que tú eres muy especial para el tema de los perfumes. Y igual hay alguno que te voy a recomendar y que no te va a gustar nada. Así que vamos despacio, Vamos despacio contigo, que yo sé que tu nariz es un poco especial, pero te lo digo por el Discord. Te sacaré una listica y te las pongo por el Discord. Gracias, guapetón, por ese superchat. A ver qué teníamos por aquí. El perfume de Ariana Grande te vuelve diabético de golpe y porrazo, porque eso, madre mía. A ver, hay gente y personas, me da igual si es hombre o mujer, que le gustan este tipo de aromas, y que se las ponen y a lo mejor en su piel les queda divino. Pero yo es que ponerme eso me sube el azúcar y luego me voy a tener que estar poniendo esta insulina. O sea, no, gracias, no. Déjate que no tengo ganas. Que si sé de alguna web de perfumes árabes, ya te veo que siempre muestras de Can en los perfumes árabes. No, ya no estoy mostrando nada. Ya no estoy mostrando nada. No, ya eso de mostrar los viales y todo eso, no, eso pasó a la... Ya no muestro ni viales tan siquiera, No los muestro, a no ser que me dé por la edición que coja y tal. Normalmente en la edición corto viales y botellas, no pongo, porque muchas veces ya tengo el vicio de coger hasta incluso la botella de perfume y hacer así y atomizarla. Todo eso va fuera de la edición del vídeo, no se va a ver absolutamente, ya lo he dicho. Además, ya creo que llevo unos cuantos meses en los cuales ni salen botellas y ya no van a salir. Llevo ya algún tiempo que no salen ni tan siquiera ni los viales, No salen los viales. Creo que están por llegar, porque esta semana pasada estuve grabando a lo bestia. Sí que va a salir algún que otro vial, pero si puedo evitarlo, no salen ni los viales, ni tan siquiera ni los viales. Cero viales, cero viales. Cero viales. Pues la perfumería, yo ahora mismo no podría decirte ninguna, francamente, porque no tengo cabeza para decírtela. Porque normalmente lo compro fuera de España. Los perfumes, cuando los compro fuera de España. Sé que también hay venta online que te pueden vender los viales, que no necesitas comprar la botella. Puedes comprar los Discovery Set. De hecho, si te pones a mirar los Discovery Set de Navir, por ejemplo, que tengo el Discovery Set de Navir, es de Laura. Pero esos Discovery Set de Laura, por ejemplo, ya no están están más baratos en otra página web, que la miré y yo ni me acuerdo ni cuál es. Pero si te metes en Laura vende perfumería árabe, y vienen los Discovery Set de Navir, por ejemplo, que yo los tengo de ahí, pero si te pones a buscar, que luego... porque Navir me regaló el Discovery Set, ese Discovery Set me lo regaló Soren. Si te pones a mirar luego en las páginas web, encuentras ese Discovery Set más barato. Así que no lo compréis en Laura, tomar la referencia. Claro, yo os tengo que decir la verdad. O sea, si sale más barato en otros sitios, lo digo. Así que mirar Laura, los Discovery Set que pueda tener, porque los vais a encontrar en otro sitio y también más barato. Laura, lo que pasa es que es una perfumería nicho y también se ha tenido que amoldar a la venta de perfumería árabe, como todos. Absolutamente como todos. Como todos. Y no pasa nada, es muy digno, ojito, cuidado, que no lo digo de moda peyorativo ni nada de eso. Me parece muy bien que las perfumerías también se vayan amoldando a todo esto. Lo que no me parece muy bien es que los precios los suban de la forma que tienen que subir. Evidentemente yo entiendo que tienen que tener más margen porque están en una tienda. Sobre todo, pues por ejemplo, Laurica tiene tienda física, entonces evidentemente los precios no pueden ser iguales. Pero si... a mí me parece bien que ya las perfumerías, lo que pasa que, claro, ese es el problema básico que siempre he estado hablando de ello. El tema está en que llega la perfumería árabe a las tiendas y las tiendas no pueden poner, entre comillas, el mismo precio que podemos encontrar en otras páginas web de venta online. No es lo mismo. Tú vas a la tienda o hasta incluso en la tienda online de esa tienda y los precios no son los mismos, están más caros. No es que estén súper mega caros, pero están más subidos.
Y esto es otro de los factores con los cuales estamos jugando a la hora de que nos engatillen pues el precio de los árabes pues con más tasas, más impositivo. Hoy está empezando, hay que cambiar el canal de aquí. Hay que cambiar el canal porque ya son las 12, ¿no? Correcto. A buen entendedor, buenas palabras, pocas palabras bastan. Es decir, está en el Dark Dorsel y ha empezado Dorsel. Así que Dorsel ya sabemos lo que es. Todo el mundo echando chispas. Y yo no es cuestión de que me ponga a echar chispas aquí en un directo. No, sería otra página en todo caso, no aquí. Entonces, lo que estaba comentando, retomando el tema, los árabes pueden morir de éxito y los árabes hasta incluso se pueden ver muy afectados porque las tiendas los vendan mucho más caros de lo que en realidad podemos conseguirlo online. O al final que la venta online también se termine disparando de precio en proporción a lo que vean que hay en las tiendas online, porque como ya habéis visto, efectivamente, Druni también ya está vendiendo perfumería árabe y otras tantas empresas de perfumería a nivel nacional aquí en España están incluyéndolas. Poquito a poco se van haciendo. Ya lo he comentado 8 millones de veces. Todas quieren su tajada del pastel. Entonces no se van a quedar sin la tajada del pastel. Lo mismo que yo tampoco me quiero quedar sin la tajada del pastel y también, pues a través de una reflexión profunda dije, me pongo a hacer perfumería árabe, pero que ya. Es más, tengo un muy buen amigo que ha cambiado por completo el canal de arriba abajo y solamente saca árabes low cost por todos lados. No sé si habrá sacado algún vídeo diferente, pero lleva un montonazo de tiempo haciendo árabes a saco. A saco. Y escucha, muy dignamente, a tomar por saco, es lo que hay. Es lo que hay. Hay que adaptarse a lo que el público quiere. Si el público quiere esto, el público va a tener esto. Y se acabó lo que se daba. Yo no voy a ir aquí de snob por la vida. Vuelvo a repetir, como he dicho antes, que me gusta mucho esto. En mi casa comemos, ¿eh? En mi casa comemos, básicamente, y pagamos todo lo que hay que pagar. Y hace falta que entre dinerico. Y cuidado, porque vuelvo a repetir, no solamente es el motivo, es que realmente son productos que son muy dignos y no por qué decir que no. Y ya está. A quien le guste bien y a quien no, pues también. Un problema tiene. Yo no tengo ninguno. Lo tuve en el pasado. Ahora yo no tengo ningún problema. Soy un hombre sin escrúpulos. Me he vendido. Sí, ¿qué pasa? Os leo. No sé por dónde me he quedado ya. El tema de la diabetes, como dicen los mayorcicos, la diabetes. La diabetes. Eloy, la mejor fragancia de coco como protagonista. Pues mira, está, por ejemplo, de verdad. Escúchame, qué poco. Que no hace falta gastarse dinero. Tienes The Fruit Company la botella de 2 euros, 3 euros del perfume de coco. No le des más vueltas. Y te gastas 2, 3 euros y estás atizándote coco en tu cuerpo serrano todo el tiempo, Eloy. Y no necesitas gastarte más dinero. Perfecto, de la muerte te gastas eso y contento y feliz, de verdad. O sea, no necesitas. Oye, que yo quiero oler a coco. Sí, tú vas a oler a coco, pero vete a los botecicos de The Fruit Company, que son así, están reseñados en el canal, y el de coco está. Y el de gominola está. Y huelen que te mueres de rico y te gastas una mierda de dinero. Y llevas, además, rinden, ¿eh? Que no te pienses que te lo vas a echar y que se va a ir volando. Es que rinden. Así que ya sabes, de Fruit Company, el de coco y el de melón es brutal. Bueno. Esas son las colecciones de verano, pero da igual. Por eso, como se está vendiendo, en el Consum los venden. No sé qué habrá en el Consum de tu ciudad, si tienes Consum en tu ciudad, pero en Consum está. Creo que también en los Druni han empezado a incorporarlo. No, Marvimundo. Creo que en Marvimundo también está. No sé cómo estará el tema de las tiendas y de dónde serás, pero vamos, si te haces con The Fruit Company y el de coco, ahí lo tienes como protagonista y te vas a estar pegando lametones tú mismamente. Es verdad, es que están espectaculares. Marcos, ¿qué me dice por aquí? No sabes, bueno, si la perfumería Regia cierra el viernes, no he comprado nunca ahí, pero el trato cara al público se va acabando y a mí me gusta el trato cercano, no siempre internet. Bueno, sí lo sabía, de hecho, claro, hay que ponerte falta porque lo hice público aquí en los directos y lo comenté, que Regia cerraba
y que la gente está diciendo, uy, es que pues en el Druni de no sé dónde está a tope. Claro, el Druni de no sé dónde está a tope porque está en una zona absolutamente brutalmente poseída por el público turista. Está cuajado de turistas. Normal que las tiendas estén a tope ahí en determinados centros comerciales, porque están cuajados de turistas, a saco, todo lleno de guirufos por todos lados. Con todo mi respeto por los guirufos. ¡Viva los guirufos! Hombre, que nos dan a comer también a los españolicos. ¡Viva el turismo! Y ya está. Pero si Regia cierra, pero a ver, Regia cierra la tienda, pero van a estar online, hasta donde yo sé. No me he puesto a investigar a tope el tema, pero lo que he leído es que efectivamente Regia desaparece, por desgracia, después de un montonazo de años y se van a reconvertir a tienda online. Y yo me parece muy bien. Hombre, me da pena porque la tienda física es lo que mola, pero también pasa una cosa, que la pequeña tienda nos encontramos con que está compitiendo directamente con las grandes superficies de perfumería cosmética. Está compitiendo con los Drunis, está compitiendo con los Julia, está compitiendo con un montón. Julia ha abierto un montonazo de tiendas exagerado. Veremos a ver cómo termina Julia, porque Julia está abriendo excesivamente tiendas, y no son baratos. Julia de barato no tiene nada. Está abriendo a saco, a saco. Yo hasta le mandé un currículum yo y todo. Pero es que es una cosa muy salvaje. A mí me da un poco de miedo, me da miedo por los trabajadores. A mí ellos me la repampinflan, me dan igual. Pero la verdad es que están abriendo tantos negocios que dices, ¿esto realmente es soportable? Tengo dudas razonables, cuando veo una expansión tan sumamente fuerte de aperturas, me da un poco de miedo porque el público realmente no se va a poner a comprar en tienda física. Tú vas a la tienda física, roneas qué es lo que hay, pero con las mismas te largas. Te largas y compras online. Donde encuentres el precio más barato y es donde mueres. Y eso es lo que pasa. No pasa ninguna otra cosa. Entonces, bueno, lo siento por Regia, porque quieres o no, es una empresa que ya lleva un montonazo de años, pero hay que reconvertirse. Así que espero que, sobre todo, más que nada, que les vaya bien en la andadura online, que cuidado porque no tienen por qué perder puestos de trabajo, porque si se reconvierten, la gente de las tiendas y tal pueden seguir trabajando en todo lo que es dentro de lo que sería la tienda online, porque en una tienda online se mueven también muchísimos puestos de trabajo. No significa que porque estés en la tienda vayas a tener que despedir a toda la gente, ni muchísimo menos. Pero reconviertes, la gente se adapta a lo que hay y ya pues a hacer lo que se tenga que hacer dentro de lo que es la distribución y venta de perfumería online. Y perfumería cosmética, ojito, cuidado, que no es solamente una cosa. Pero da tristeza y pena, pero es lo que estamos... este forma parte del día a día, Esto va a formar parte del día a día. Que no pasa nada, vamos a ver, pasa tanto en cuanto en una empresa más o menos un concepto familiar, pero Louis Vuitton ha cerrado tiendas en China, Chanel está echando a gente en Estados Unidos, todos están haciendo movimientos, todos están poniendo a gente de patitas en la calle, colega. Marquitos, hijo, es que todos están poniendo a gente de patitas en la calle, todos. Entonces, el miedo que yo tengo es que efectivamente estamos viendo aquí como una especie de burbuja cosmética, vamos a llamarlo así, y esa burbuja cosmética está inflándose y a mí me da bastante pánico, porque cuando veo, mirar, el ejemplo lo tenéis en el mundo de la moda con H&M. H&M experimentó aquí a nivel nacional un montonazo de expansión, un montón de tiendas abiertas, ¿y qué pasó al final con H&M? Que ha terminado cerrando un montón de tiendas. Y si no con Douglas. Si no con Douglas. Con Douglas ha sido un escándalo. Y muy bien por Douglas, por lo que es la empresa matriz que ha sabido... bueno, les ha llevado años, porque les ha llevado años adaptarse al mercado, les ha llevado años, pero por lo menos ya ha dicho, las pasó canutas, cerraron todo lo habido y por haber en tiendas. Nosotros aquí en Murcia nos quedamos sin tienda, por desgracia. A mí me partieron en dos porque yo iba mucho allí. Y con las mismas
a vender online, mantener unos cuantos puntos de venta a nivel nacional, unas tiendas contadísimas y venta online. Y les está yendo fenomenal. Y yo entiendo que a Regia no tiene por qué irles mal, perdón. Si saben jugar bien sus cartas y sobre todo saben poner precios competitivos, si tienen margen de precio, se pueden llevar el gato al agua, por supuesto. Y yo estaré contento y feliz de que sí sea. Pero que aquí, yo cuando veo expansiones salvajes, me pongo a temblar. Porque sé que tarde o temprano al final pasa factura. Esto de las expansiones las he vivido yo en mis propias carnes, ¿eh? Esto de las expansiones y aperturas salvajes y ahora abrimos una delegación aquí y otra delegación allá y una más allá, eso lo he vivido yo. Y al final, ¿qué pasó? Al final ahí sí que pasó todo el mundo a la calle. Con una empresa muy importante aquí en Murcia. Y lo viví en mis carnes. Delegación aquí, delegación allá, delegación a tomar por saco y al final todo perdido. Al final todo perdido. Burbuja, ¿sabéis por dónde puedo ir? Pues por ahí voy. Entonces, ojito con las expansiones porque el mercado no va por ahí. Y también es muy fácil decir, es que en mi centro comercial los Drunis y el no sé qué está súper mega abierto y está todo lleno de gente. Vamos más despacio. Hay que saber dónde se ubican las cosas. Evidentemente, los centros comerciales, si se pone en una zona completamente turística, va a haber gente. En San Javier, el centro comercial Dos Mares está siempre plagado de peña. Ahora, dependiendo a la hora que vayas, como te mires dentro porque es muy grande, es intermedio, no es que sea gigantesco, es una cosita intermedia, es más bien pequeñito, pero bueno, es grande. El caso que vas para allá y siempre hay gente. Ahora, como mires para dentro el Carrefour muchas veces tiene hasta las luces apagadas. Y tiene la gente ahí con los carros comprando, que hay 4 gatos comprando en el Carrefour. Otras veces vas y lo ves a tope a reventar. Pero normalmente lo que son las tiendas de fuera tienen público, tienen gente, pero es porque es un sitio súper turístico. Si es que está al lado del agua, como aquel que dice. Está a nada de la playa, está todo cerca, súper cerca, claro. Hay un montonazo de afluencia de gente y sobre todo de turistas. No te quieres calentar la cabeza y vas al centro comercial y sobre todo ellos a gastarse la pasta. Me parece ideal que se vengan a gastar la pasta, toda la pasta del universo a los centros comerciales y que utilicen las tiendas de los centros comerciales y que enriquezcan este país que está cada vez más arruinado. Ay, Dios mío. En fin. Ojito, cuidado. Entonces, a tener en cuenta que las expansiones, ojo, cuidado, que los centros comerciales llenos, ojo, cuidado, hay que ver dónde están, hay que ver la afluencia que tiene por eso, hay que saber qué características propias tiene la gente que vive ahí, si es más pudiente, menos pudiente, todas estas cosas, claro, el Corte Inglés de no sé dónde, seguro que tiene gente, de la Castellana, de donde esté, seguro que tiene gente todos los días, está abarrotado, seguro. Pero claro, ¿pero por qué? Por el mogollón de gente que confluye ahí. Y al final, pues mucha gente termina muriendo en ese Corte Inglés. Aunque tenemos que recordar también, el Corte Inglés ha cerrado un montonazo de cortes ingleses. Hay un montón cerrados. Un montón. Y además uno fue reconvertido como WOW o algo así. Y creo que tampoco le va muy bien, ¿eh? Al WOW que retomó un directivo que trabajaba también en el Corte Inglés, en no sé qué historias había por medio. Pero que si hasta el Corte Inglés van sacando panza, por ahí, ¡oh, que vendemos mucho! Pero luego estás cerrando un montonazo de locales y es que no te queda otra, porque la gente, nosotros hemos cambiado ya nuestro comportamiento a la hora de comprar. No, ya no, es distinto, ya es diferente. No nos comportamos igual que hace ya unos años, hasta incluso ya antes de la pandemia. Ya estábamos haciendo compras online. Yo, la mayor parte de las veces, mi consumo de perfumería era siempre online. Entre otras cosas, porque aquí en Murcia es muy complicado encontrar determinados perfumes. Entonces tienes que comprar online, sí o sí, en mi caso. Pero no solamente yo, un montonazo, millones de personas compran así. Porque es que es lo más fácil, es lo más cómodo, no te calientas la cabeza, no estás tragándote el sobaco de nadie en el autobús mientras que vas al centro comercial o donde sea, y son muchas comodidades. Y sobre todo, esto de aquí, el precio. Esto de aquí es lo importante, el precio. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Venga, os leo un ratico más. Venga, vamos para allá. A
A ver. Me tengo que pasar al dashboard. Aquí. Le pongo los... ¡Ay, Fabián, cariño, que no te he leído, me parece! ¿Qué tal, Javi? Coincido cuando apuntas a que en América pagan fortuna por los perfumes. ¿O sí te he leído? En Argentina sí te he leído, me parece. Sí que te he leído. Creo que sí que te he leído. $200 por los Yves Saint Laurent y la gente sigue comprando. Ah, esto me he quedado yo a medias por algo. Retomo, Fabián. Perdóname, majete. Oye, que faltan un montonazo de likes, ¿eh? Venga, vamos, que hay 100 y pico personas aquí y solo 58 likes, que es gratis, que no hay que pagar, señores, de verdad que no hay que pagar. A ver, Fabián, esto lo reflexioné yo el otro día y yo creo que no es ninguna tontería el pensar que posiblemente las firmas, esto es como una especie de un resumen, repetición de lo que dije el otro día, pero es que es importante, porque yo también luego le he estado, cuando hago las ediciones y tal de los clips, me pongo a mirar, reflexiono y digo, no es tanta la locura que he dicho, o sea, pensar que... a ver, dame un segundo porque te quiero resaltar el comentario. A ver, aquí. Este es de Marcos, perdón. Aquí, Marquitos, Fabián. Pensar que si ellos están viendo que a pesar de las tasas impositivas, todo el tema de aranceles, más los beneficios que deben de tener las tiendas, sean físicas o sean online, saben que el público americano está pagando una pasta por un perfume y se paga, ¿por qué no pensar que sin llegar a las subidas de precio que vosotros tenéis, porque vuelvo a repetir, tiene que haber un punto de equilibrio siempre, vosotros por desgracia, de momento, vais a estar pagando siempre muchísimo más que nosotros, precisamente por eso, por las tasas arancelarias, por tener que llevar los perfumes en avión allá y todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las propias firmas dicen, ostras, allí estamos vendiendo un montón, la gente está pagando muchísima pasta por un perfume de Versace o por un perfume de Dolce & Gabbana y están pagando pastizales, pues por comentas por aquí, por el Yves Saint Laurent, que allí cuesta $200 y aquí te sale a entre comillas lo de en la proporción. Y entonces habrán dicho, ostras, si allí nos funciona, ¿por qué no apretamos más aquí y obtenemos más margen de beneficio? Y como estamos cubiertos con el tema de que todo el mundo se piensa que trabajamos con unas calidades soberbias, que es mentira, aquí en todos lados se cuecen habas, salvo en las producciones de los nichos que lo traen de cosas súper exclusivas, producciones pequeñísimas, completamente artesanales, que eso es distinto ya, pero estos que no se complican la vida para nada, estos han dicho, vamos a apretar aquí en Europa los precios. Vamos a apretarlos ya. Si en América están pagando pastas gansa por un producto que estamos vendiendo aquí a 70, 80 euros, estos que empiecen a pagar ya más de 100, es que es lógico. O sea, si ellos que saben los balances y los ratios de venta y todo lo que van teniendo, ven que están vendiendo un montón, ¿cómo no nos van a apretar a nosotros? Entonces, ¿qué han hecho? Ajustar. Están ajustando. El problema de ese ajuste es que lo que conlleva es que a vosotros todavía os suben un poco más los precios. Así que vosotros vais a sufrir el techo de gasto al que se está dispuesto a llegar antes que nosotros. Y vais a ser la referencia del tope, del techo del gasto con respecto a los europeos. Ahí lo vamos a tener. Ahí va a ser donde lo vamos a tener. El equilibrio va a estar ahí. Vais a estar pagando siempre más que nosotros en principio, vais a estar por encima, pero nosotros vamos a subir. Y en esa subida nuestra,
conlleva una pequeña subida también para vosotros. Y lo mismo va a representar también la perfumería árabe. Si no, al tiempo, esto está pasando ya. Pero yo es que me puse a pensar, cuando lo dije, digo, ostras, no es tanta la locura que estoy diciendo cuando me puse a bromear. Digo, os he hecho la culpa a vosotros. Y digo, no es tanto el disparate. No es tanto el disparate, Javier. No es tanto el disparate. Por eso saben perfectamente que si de momento en América, continente global, se está dispuesto a pagar determinados precios por unos perfumes que aquí no son caros, ellos han dicho, ¿y por qué no vamos a subirlos aquí? Daros cuenta que además, yo no sé cómo está el tema allí, pero aquí además se están implementando ya desde hace poco tiempo, que tampoco lleva mucho tiempo implementado, los pagos aplazados con el Klarna S, como se llame, con el PayPal, que antes no estaban, y ahora mismo un montonazo de páginas web de venta online de perfumería, cosmética, los incluyen. De hecho, en uno de los clips puse nombres de las más representativas, PayPal, el Klarna y con la que trabaja, por ejemplo, Druni, que no me acuerdo cuál es, también la puse el logo en el porque esto antes no estaba y lo han implementado que hace 1 año, 2 años, hace muy poco. Lo han implementado hace poquísimo. Entonces, me parece que todo esto viene también muy de aprendida la lección con lo que se ha hecho en América. Evidentemente, lo que es a Estados Unidos van por delante y ellos ya estaban trabajando de hace bastante tiempo, porque eso sí que me metía yo cuando veía páginas web americanas, estaba viendo que habían los pagos estos aplazados con todas estas empresas de financiación, porque no dejan de ser empresas financieras, y entonces digo, cuidado. Y entonces ahora esto lleva muy poco tiempo implementado en España, En lo que es en tienda cosmética, yo hace muy poco, relativamente poco, que lleva 1 año, 2 años. Este año pasado, el anterior no lo sé, pero muy poco, Esto Druni lo implementó hace nada, todos lo han ido implementando, pero poquito a poco. De hecho, Amazon lo tiene implementado también. Amazon trabaja con Cofidis. Amazon está trabajando con Cofidis también para los pagos aplazados con 13 a 3 meses. A 3 meses, bueno, con Cofidis lo que pasa es que puedes empeñarte de por vida si quieres, o puedes. El caso es que Amazon trabaja con ellos. Hay un montonazo de empresas con las que se está operando, pero creo que todo es y corresponde a el adaptarse al mercado, adaptarse a las necesidades y adaptarse sobre todo que si alguien quiere algo, porque somos, recuerdo siempre, la mayor parte de nosotros somos clientes aspiracionales, queremos tener algo de las grandes firmas. ¿A qué tiramos? A la perfumería. Tiramos a la perfumería, que es lo principal, lo más básico, lo más tangible a la hora de comprar. ¿Qué pasa? Pues coges, dices, pues lo aplazo a 3 meses, no me complico, pero por lo menos me estoy echando un perfume. Pero es que aquí esto está ya. Así que ese es el planteamiento, no es otro. Y no me parece de verdad ninguna locura lo que estoy diciendo, No me parece en absoluto ninguna locura. Para nada. Para nada. De verdad, para nada. O sea que son cosas que se van diciendo y creo que forman parte de un acierto. Puedo estar más equivocado o menos equivocado, pero creo que no ando muy desencaminado con todo esto. Momento de beber agua, por Dios. Voy a poneros un aplausico. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. No sé ni cómo van los likes. Hombre, por Dios, que sigan subiendo. ¿Pero qué es esto? Por favor, ir dándole a los likes. Me tenéis loco. Que hay mucha gente en el canal viendo ahora mismo este directo. Subir los likes, que es gratis. De verdad que no hay que pagar nada. Y las suscripciones tampoco. Son completísimamente gratis. Las aportaciones económicas, si queréis hacerla, evidentemente son aportaciones económicas, pero es que esto es gratis. No cuesta un chain, como decimos por aquí. Son los kinky de aquí del pueblo. Ay. Venga, os pongo un aplausico, venga, pero uno, No, un aplausico de los largos, de los buenos, los segundos, que son los que a mí me gustan. Ah, para allá. Muchísimas gracias. Ole ahí, mi Ignacio, que te acabo de leer ahora, bonico, hermoso, cosa más bonita de crío, mi morenazo guapo. Es verdad, mi Ignacio está todo bueno, rollo es morenazo guapatón. A ver, ¿por dónde iba yo? Que os pille, porque claro, me he puesto aquí a mover, porque me he dado cuenta, digo, ostras, me parece que no he hablado del tema de
de Fabián. Entonces digo, venga, vamos a darle a Fabián lo suyo. A ver, ¿dónde me he podido quedar? El azúcar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Carlos Martínez, muy buenas, que no sé si te había saludado. Hola, Bonico. Estoy loca con Boss Sense Elixir femenino, pero aún no llega por aquí y le encargué a un amigo que trabaja en los cruceros. Tengo que probar el femenino, no lo he probado. A ver si mañana, no lo voy a hacer mañana porque prefiero las probaturas de las fragancias femeninas, me gusta hacerlas en fin de semana. Entonces, fin de semana, me refiero. Mañana es jueves, ¿no? Ah, pues sí, mañana jueves. Voy haciendo las pruebas normalmente si tengo que hacer alguna reseña de lo que es perfumería pop, me gusta hacerlas jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes, sábado. ¿Por qué? Pues porque normalmente grabo en domingo. O empiezo el día de grabación en sábado y continúo en domingo. Pero si estoy testando, pues por lo menos estoy con esos perfumes, me los estoy aplicando, pues jueves, viernes, sábado y ya día de grabación domingo. Porque los sábados normalmente están dedicados a hacer los vídeos de los Patreon, pobreticos míos, que sí que tenéis vídeos, ya, que tenéis vídeos de los Patreon, los vídeos del canal de skincare, y entonces voy distribuyéndome los días, que no es que haga solo perfumería, pero tengo el canal de skincare y entonces ya tengo vídeos grabados y todo, y ya me estoy organizando para tener la cosa más bien cogida por los cuernos, porque si no al final voy como un poco toloco y no se trata de eso. Pero la verdad es que voy a ver si lo pruebo y hago una reseña de ese, porque el de hombre me ha encantado, así que ahora tengo que probar el de mujer, que además me ha entrado un comentario, no sé si ha sido tú, Diana, diciéndome que el de mujer huele que te mueres de rico, así que como dicen que el perfume de mujer huele que te mueres de rico, yo voy a probarlo. Por cierto, también, más, he hecho una compra en Druni, online, me han mandado la caja, he recibido la caja y puedo dar gracias al Señor, loados sean los dioses, no me ha llegado ni una sola muestra femenina. Cuidado, porque tampoco necesito que me manden muestras femeninas, porque entre otras cosas tengo la tienda aquí al lado, lo cojo, los pruebo y punto, ¿vale? Y si no, las chicas hasta me regalan muchas veces, con las compras me están dando tester y le digo, no, ¿me puedes dar uno femenino? O sea, el juego lo tengo hecho, no necesito. Pero en la compra online me gusta recibir perfumería masculina y me han mandado 4 o 5. Me he quedado loco. Me han mandado 4 o 5 cartones de perfume. O sea, me han mandado los viales, ay, se me ha ido el nombre. Bueno, me han mandado los viales originales con las muestras. Me han mandado un montonazo de muestras, 4 o 5. Me han metido 4 o 5 muestras de perfumería masculina. Me he quedado loco. Digo, si antes hablamos, antes los del Druni me lo hacen. Me he quedado flipando. Cuando he abierto la caja y he visto que era todo masculino. Y eso es porque han visto el nombre. Porque lo que he pedido era todo cosmética. No había nada de perfumería en esa caja. Era todo cosmética. Todo cosmética para hacer los vídeos y estás yo cada día más guapo. Entonces, me he quedado loco. Porque además no han mandado tampoco sobrecitos de cosmética para probar. No, me han mandado perfumería. Yo, ¡oh! ¡Qué bonitos los del Druni que han leído la factura! Igual me conocen ya y todo. Dice, uy, Javier Orgaz, cuidado, que habló de nosotros. Uy, a este tío meterle perfumes. Porque en la caja iban, me parece que iban 4 o 5 viales de perfumería. Algunos ya los tengo más que reseñados en el canal, pero me he quedado loquísimo. Así que este fin de semana, cuando vaya a grabar, me pondré a grabar los viales que no están reseñados en el canal, porque me llama mucho la atención. De todas formas, los que me han mandado, y a pesar de que estén reseñados en el canal, quizás haga un replanteamiento de lo que me han mandado, porque son interesantes. Veo el batch code que tienen, veo la producción que tienen, e igual puedo hacer una nueva reseña en base a lo que he recibido. Con lo cual no descarto absolutamente nada a la hora de volver a hacer alguna reseña de lo que tengo nuevo
dependiendo del número de batch code, que además, como lo que me han mandado es reciente, mis vídeos son más antiguos. Entonces puedo hacer una comparativa de lo que tenía antes y de lo que tengo ahora. Me parece interesante hacer eso, siempre que tenga los viales, evidentemente, porque no va a ser cuestión de estar haciendo siempre remembers. Va a ser demasiado. Os leo. ¿Qué opino de esto, del Banderas, del The Secret? Pues no tengo ni idea, no la he olido, la verdad. No le he olido The File, no le he olido. Habrá que ponerle la nariz. No, es que no he pasado, no las huelo normalmente. Debería de hacerlo, sí, pero es que no las leo. Lo sé. No hay, en el canal creo que hay 2 reseñas de Banderas, pero no son de las que vosotros queréis. Por desgracia, pero a ver, me tengo que plantear hacer alguno que otro ya, pero es que me tiene que gustar, si no, no lo hago. Porque para ponerlo verde prefiero estarme quieto. Diana dice que recuerda al Pure Excess Fam. Pues a probarlo. Muy buenas, Coralie, ¿qué tal? Pasé el like, ando fuera de casa, vale, bonica, pues ya llegarás y lo verás con tranquilidad, que es lo que procede, o sea, que tranquilidad, no hace falta que corras, despacito y buena letra. A ver qué me dice Minarmer por aquí, más guapo el crío, dice, quiso estar encantado que me crujas. En Japón tampoco se perfuman, o muy poco, lo sé, Bofifa, la última vez que estuve, como mucho, a ver si eres colega de Bofifa, ya nos partimos aquí el pijo, o sea, si eres colega de Bofifa ya es lo único que faltaba. Como mucho, alguno olía a jabón. Por cierto, Anae Mori Him huele bien para verano. Lástima su reformulación. Yo tengo un Anae Mori hecho en el canal de mujer, pero no de hombre. Es el Hyukutug, si mal no recuerdo. Es Hyukutug de Anae Mori, que huele muy rico, pero los de mujer, los de hombre no los he olido. Bueno, y de mujer he olido el que tengo uno, pero está reseñado en el canal. Es un olor peculiar, pero que es cierto, ellos no usan perfumería tampoco, utilizan muy poquitos son los que usan perfumes, pero lo considero una falta de educación con todo el rollo este mental que ellos tienen, una falta de educación, es invasivo para el resto de personas, no queremos ofender a nadie, en fin, pues ellos que son así, ellos y su cultura, y hay que respetarlo, pero que que esta gente no usa prácticamente perfumería, limpieza, higiene, sí, pero perfumes poco. Ahí no hay mercado. Y cuidado porque tienen perfumería nicho, y no es precisamente barata. Porque alguna vez que otra en el canal se ha estado haciendo referencia a la perfumería nicho japonesa, sin saberlo, o sea, de esto de decir, oh, voy a mirar el precio de esto, y qué firma es esta, qué rara, es japonesa, y sorpresas te da la vida, resulta que valen una pasta, y dices, madre mía, pues ya te lo digo. Ay, que vuelva Basala de Shiseido, por favor, necesito Basala de Shiseido en mi vida. Si alguien me puede mandar un decan de Basala de Shiseido, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Lo necesito en mi vida, gratis. Yo lo pago. Esto tiene que ser con amor. Un envío de amor. Un envío de amor de Basala, de Shiseido, por favor. Madre mía, ¿dónde estará Basala ya? Virgen Santa. Mi Ignacio Bonico, que te he visto por aquí el bigote, hijo. Mis catalanes, sois mis catalanes de mis más bonicos que todas las cosas. ¡Viva Cataluña! A pesar de que esté la pobre hecha un desastre. Tienen laboratorio en los que elaboran, es muy barato. Esa se vende en el sureste asiático, se fabrican para particulares influencers del sistema geopolítico, es diferente. Sí, lo sé, Alicia. Por eso te decía que el tema de la fabricación en la India obedece a un tema estratégico. Es estratégico de mercado, no es otra cosa. Porque los indios normalmente, jolín, es que he visto un montonazo de vídeos que no. Los colegas que están aquí viviendo, que son indios, que viven en los velones, aquí en el campo de golf, no usan perfumería. O sea, están súper limpios, pero ellos normalmente no, es que no se perfuman. Alguno que otro sí, ojito. Que hay de todo como en botica, pero son pocos, son pocos. O sea, tengo que reconocer que los colegas que yo tengo aquí en el campo de golf no usan perfumería. Muy pocos son los que usan. Muy pocos, no voy a decir ninguno, pero huelen limpio, huelen bien, que no van echando pestes, no, ni muchísimo menos, les gusta mucho el agua, son muy limpios, es verdad.
Pupurri, muy buenas, ¿qué tal? Hoy Forcats también está aquí. A ver, ¿qué me dice el For? Dice, yo ya no compro en tienda física desde hace un año, lo siento, que se pasa mucho. Es que es verdad que se pasa muchísimo. Pero a la hora de subir, suben en todo. En Alicante es fácil darse cuenta que se está vendiendo poco. Bueno, pues hay gente que, vuelvo a repetir, también depende de dónde esté el centro comercial. Si es este que está aquí en, ¿cómo se llama? En Santa Pola, en no sé dónde, que se está a tope de gente, pero a tope siempre, que está aquí relativamente cerca de Cartagena, está a tope. Es que es verdad, pero es porque hay una cantidad de afluencia de gente de fuera que es increíble. Claro, se alquilan las casas y todo el follón y tienen que ir a comprar. ¿Dónde van? Pues al centro comercial, que es lo suyo. Que sí, y aquí pasa lo mismo en el Dos Mares. Y en el de Cartagena el de Cartagena va variando dependiendo del día, ¿eh? No estoy diciendo que está siempre a tope de peña, pero sobre todo lo que yo digo, hay mucho come pipas, ¿eh? Hay mucho come pipas. Van a pasearse, se meten a las tiendas, están ahí chinchorreando para arriba y para abajo, hasta incluso probándose ropa y luego no se llevan nada, ¿eh? Simplemente para probarse la ropa y luego comprársela online. Es que es así, es que es así. Van a las tiendas a probarse la ropa para luego comprarla online. ¿Y yo qué quieres que diga? Pues está muy bien hecho, ya está. Si es que ellos mismos se lo buscan, ellos mismos se lo buscan. Mira, cuando estuve en H&M, estuve el otro día. Iba a preguntar y todo ya. No puedo preguntar. Pues no me va a contestar. Pero ayer estuve en H&M. H&M estaba vacío. Habíamos dos personas. Tres, porque yo iba acompañado. Tres personas. Al final me salí porque no compré nada, porque la verdad es que no hay nada que me gustara. Y los precios también estaban muy subidos en H&M, con lo cual me cogí y me largué. Y lo que tenían también en rebajas era una porquería, así que me cogí y me largué. Y me fui sin, así que se quedó. Era una chica lo que había por ahí dando vueltas, bueno, entiendo que comprando, yo no sé lo que haría al final. Y nosotros nos fuimos y ahí se quedó ella, pero la tienda estaba vacía. Y la tienda de H&M Cartagena del centro comercial del espacio mediterráneo es grandecita, que no es una tienda pequeña. Ay, en fin, cosas te da la vida. Hasta Miravía o Miravia permite, es que no sé cómo se dice esto, permite el pago aplazado. Pues es que no les he comprado nunca. Estos también son chinos, me parece, creo, Amazon es pirateo puro. El que financia la venta muchas veces es el vendedor sin pedirle permiso. Le meten ventas a plazos. A mí me ha pasado, pues a mí no me ha pasado nada de eso, la verdad. Que va, porque además para meter en Amazon la venta a plazos, tú tienes que pinchar que quieres y consientes la venta a plazos. Eso no se hace en automático, tú tienes que clicar. A mí no me ha pasado nunca. Yo creo que tú metiste la pata y clicaste donde no deberías de clicar, For cats. Yo creo que clicaste donde no deberías de clicar. Porque hay también botones que son un poco trampa porque es compra inmediata. Si tú le pinchas a compra inmediata y le has pinchado a aplazar el pago, lo has hecho todo junto sin darte cuenta. Ahí ha sido cuando lo has metido el pago aplazado. Entiendo, es que a mí no me ha pasado porque como me he metido a ronear qué narices, cómo funciona eso, en Amazon es pincharle, tienes que pinchar y entonces se hace el desplegable y tú pues seleccionas la forma de pago y todo el rollo y entonces pues ya te pones a pagarlo a plazos o como te dé la gana, que no es fácil, yo entiendo que en Amazon a mí eso no me ha pasado, te lo digo porque más que nada es que lo he mirado, hay que pinchar. Es que tiene que pinchar. Y dependiendo también luego del importe que te lo vayan a dar o no te lo vayan a dar. Ojo, cuidado que en Amazon la compra a plazos tampoco es tan fácil, en lo que yo he visto. Muchas gracias, Marce, muchísimas gracias. Creo que los perfumistas, al bajar el rendimiento de las fragancias, piensan que vamos a comprar más. Se equivocan mucho. Aquí en Chile se han disparado los precios. Se han disparado los precios en todos lados, hijo mío. Como siempre he dicho, no son hermanitas de la caridad. Lo que están buscando efectivamente es no hacer perfumes inmortales. La forma de no hacer perfumes inmortales es que caduquen, y que se echen a perder. Es que es así. Tú no consumes algo, se te va al traste. Es que es lo suyo. ¿Qué os pensáis? Que están todos los... Ellos saben cuánto tiempo tienen que mantener la fórmula estable. Mirad, el ejemplo lo di en el último directo con la Joy Intense, que fui a la tienda, vi la botella,
el perfume no estaba ya color rosa, estaba marrón, lo vaporicé al aire, dije, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? No contento con eso, lo vaporicé sobre el secante y dije, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? Menos mal que no me lo aticé en la piel, porque si no me da un parraque, porque estaba podrido, fatal, se lo dije a las vendedoras, por favor, esto decirlo, que lo tengáis que decir, porque esto está fatal. Esto no puede estar aquí para que la gente se lo eche, porque está mal, está caducado. Entonces, madre mía, los perros me van a tirar ahí el chiringuito. Entonces, lo que iba diciendo, que los precios y todo esto van para arriba y no son inmortales. Los perfumes no son inmortales y cada vez lo serán menos. O sea que rezando para que aguanten por lo menos 3 años, yo qué sé, dependiendo del... A ver, es que también pensamos una cosa. Estamos aquí hablando de... Entiendo que la mayoría de vosotros tendréis un montonazo de perfumes porque os gustáis de la perfumería. Pero la gente de a pie no tiene tanto perfume. Si yo antes de meterme en estas lides, yo siempre he tenido una botella de perfume. No he tenido más, como mucho, me he juntado a lo mejor con 3 o 5, pero porque ha coincidido cuando yo era más jovencito que la peña me regalaba perfumes el día de mi santo o de mi cumpleaños y por eso me juntaba con más perfumería de la cuenta. Pero yo como opción para comprarme siempre he tenido uno. Y me daba igual si era primavera, verano, otoño, invierno, si hacían 20 y tantos grados como si se hacían -4, -20 grados. Me lo echaba exactamente igual, porque me lo había comprado con toda la ilusión del mundo y me encantaba. Y me la pelaba directamente, me chupaba un huevo lo que pensara la gente y no sé cuántas historias más. Porque me daba exactamente igual. Y ahora estamos todos de un sibarito. Hoy, ¿esto cuándo me lo pongo? ¿Esto cuándo me lo quito? ¿Esto qué hago? Venga, hombre, por favor, que te has gastado una pasta en un perfume, échatelo y disfrútalo. Y cuando se te acabe, vete a por otro. Y ya está. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Estoy convencidísimo que la mayoría de la gente fuera de esto... Voy a tener que beber agua, ¿eh? Estoy convencido de que cogen, se compran un perfume y todo lo demás que les vaya llegando es porque es regalado. Pero no es porque estén comprando en plan modo salvaje, venga perfume, venga perfume, venga perfume. Que no, hombre, que no, que no. Lo que pasa es que nosotros estamos dentro de este mundillo y, bueno, yo lo tengo porque es modo profesional. Tal cual. Pero la gente que coleccione, eso es un aburrimiento. Entre otras cosas porque caducan. Tarde o temprano, caducan. Y esto es una realidad. Esos pedazos de speech que se marca el orgasmo. Dios mío de mi vida. Sigo leyendo. Oye, que no sé cómo vamos de likes. A ver, voy a echaros un ojo a ver los likes. Madre mía, 85 likes y había 100 y pico personas aquí. De verdad, en serio, por favor, la gente que esté llegando al canal, al directo, que le dé al like, a ver si por lo menos podemos llegar a los 100 likes, que eso me encantaría. Es ilusionante por lo menos superar los 100 likes, que es que nos cueste... Es que no entiendo por qué os cuesta trabajo darle un like. Es anónimo. No cuesta un céntimo. ¿A qué esperáis? ¿De verdad? Es que no podéis ser tan ratas, por favor. Es que nos suben los likes y están ahí la gente... ¿Eh? En fin. Ay, cómo sois chiquillos. Qué mala vida que me dais. Dice, no me expliqué bien, Javier, lo digo como vendedora en Amazon, no como compradora. Ah, vale, gracias, corazón. Bueno, que no sé si eres chico o chica. La gente desconoce mucho lo que significa ser vendedor en esta plataforma. Bueno, es que, a ver, es que realmente para eso hay que estar dentro de... ponerte a vender dentro de Amazon. Yo no sé cómo funciona, ¿eh? La verdad es que no tengo ni pajorrera idea de cómo funciona y nada de eso.
Pero for cats, son unos explotadores y tú lo sabes. Claro, si es que es lo que es, hay que echarles de comer aparte. Al Amazon, para la gente que trabaja con ellos en plan vendedor y tal, ¡oh! Además es que te llevan frito, te llevan súper frito. A ver, pero por más que se caduquen, si se conservan en un sitio idóneo, yo creo que al menos unos años te duran, ¿no? No. A ver, obsolescencia programada. Me explico. Hijos míos, veamos. Si cogemos el perfume, vamos a poner, es que no voy a... Para meter en el frigorífico el perfume en modo no frost, lo coges y lo metes con cosas que realmente merezcan la pena de tu colección, pero no te vas a poner a meter los perfumes árabes con el dinero que cuestan dentro de un frigorífico para que te aguanten más. ¿Qué sentido tiene? Pues yo para eso me compro un perfume que sea fresquito, me refiero fresco nuevo, no fresco que sea fresco de aplicación, sino me compro un perfume que sea fresquito, nuevo, y lo voy gastando, pero en un frigorífico no frost, sin escarchas ni historias, metería algo realmente caro. Es decir, a partir de 300 pavos. A partir de 300 pavos me plantearía, si tengo mucha perfumería y no la gasto, el meterla dentro de un frigorífico no frost. Para que se conservara o conservase. Pero un perfume marrullero, anda ya, no lo haces. Con lo cual, por eso siempre digo que los perfumes, gastarlos. Gastar. Porque es que al final se van. Y también he dicho siempre, yo soy muy de no tiréis las cajas. No tiréis las cajas, porque en las cajas por lo menos no les está dando la luz. Si le quitáis la caja, meterlos en sitios que estén a oscuras, que no les dé la luz. Pero eso si no gustáis de las cajas. Pero que no estén, como veo muchísima gente, y hay mucho reseñador que pone las botellas ahí dándole todo el castañazo de luces, porque les da la luz de diario. Y sobre todo si eres reseñador, reviewer y tal, tienes las botellas detrás sin la caja, todo pelado para demostrar que las tienes ahí más que nadie. Y al final, eso, si es que están llenas con el perfume original real, cuidado que aquí nos conocemos todos, pues estará hecho una mierda. Porque tienes luces, les da la luz del día, tú esa habitación de grabación o de lo que sea, no la tienes a oscuras y al final se va todo a la porquería. Por no decir a la mierda. Entonces, lo mismo con la gente de a pie. No tiréis las cajas. Y si las tiráis, porque dicen vaya engorro de caja, que las hay, que son un engorro, ya sabéis lo que tenéis que hacer. A oscuras, en un armario, en donde sea a oscuras, porque no merece la pena. Si es un perfume corriente y moliente, no merece la pena ponerlo en un frigorífico. Pero es que somos unos acaparadores compulsivos. Estamos siempre, venga a comprar. Y luego, ¿quién se echa a eso? Si no hay nada más bonito que tener la ilusión por comprarte un perfume y gastarlo, para luego ir a comprarte otro. Y todo eso se ha perdido. O sea, para la gente de la comunidad todo eso se ha perdido. La gente de la comunidad tiene la ilusión por comprarlo, lo compra, se lo aplica, si Dios quiere, gracias Dios mediante, una vez, porque muchas veces lo coge, lo compra, tiene la caja y ni lo abre, porque esto se produce. Esto es como quien va a comprarse la ropa al Zara y ni se la pone, simplemente la coge, la pone, la compra y de ahí luego se queda en el armario. Que de esto hay así, ¿eh? Y quien dice el Zara, dice el Primar. Entonces, con los perfumes igual. Es que pasa lo mismo. Acaparar y no gastar. Y yo, ¿qué quieres lo que te diga? O sea, para lo que cuestan estar tirando la pasta, pues la verdad es que no me apetece nada. Y entiendo que a nadie le apetece que pase eso. Es que estás tirando el dinero. Y las empresas, vuelvo a repetir, tú podrás mantener o intentar mantener estable una fórmula, pues porque la tengas unas condiciones determinadas de temperatura, de luz, pero
las empresas saben perfectamente lo que aguantan sus perfumes. Sus cosméticos en un año, la mayoría de veces, hay que tirarlos a la basura. Mirar las fechas de caducidad. Sobre todo con lo que es la cosmética, la belleza o el maquillaje, mirar las fechas de caducidad. Porque una vez que lo abrís, o hasta incluso antes, ya la cosa está chunga. Ya la cosa está chunga. Y con los perfumes pasa exactamente lo mismo. Porque en los incis y en la composición de todo lo que se mete hay muchas cosas que no duran ni un año. Ni un año. Ni un año. O sea, un componente que no te dura ni un año, rodeado de muchos que te pueden durar más, pues puedes mantener la fórmula más o menos estable. Pero con componentes que antes de un año o que en un año ya están caducados, que hay que tirar, pues se vuelve un poco peligroso tener que atizarse eso en el cuerpo, sandunguero. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Para mí, ojalá y fuesen inmortales. Antes los perfumes de verdad que duraban un montonazo, pero ahora mismo te vas a una perfumería y como te das cuenta de que los testers, mirar los testers. Hay testers que están caducados y los tienen ahí puestos. Porque la gente no se los echa. No se los echa. Y sobre todo no se los echa por precio. Porque cogen, llegan, miran el precio y dices que yo me voy a tener que echar esto a ese precio. Rulando. Rulando. Está bien. Campana y se ha acabado. ¿Puede afectar a la salud si caduca? Claro, como todo. ¿Tú tomarías un antibiótico o un medicamento caducado? ¿Tú te tomarías, no sé, algo caducado? Me da igual. Un huevo caducado. Tú ves que tienes un huevo, coges el huevo, te das la cuenta de que el huevo tiene la fecha de caducidad escrita en el y te has pasado en usar ese huevo concretamente, pues 2 semanas. ¿Tú te comerías ese huevo? Yo no me lo comería. Yo no me lo comería. ¿Por qué? Porque encima los huevos de Mercadona, que son inmortales, porque son inmortales, pero es cierto que tienen fecha de caducidad. O sea, ya de por sí, un huevo que es inmortal tiene fecha de caducidad, yo lo cojo, lo miro, estoy hablando porque compro los huevos normalmente en el Mercadona, lo cojo, lo miro, antes me traían huevos, ya los huevos como no pueden, las gallinas ya no salen a pasear por el tema de la gripe, pues entonces ahora tienen cerradas, ya no llegan huevos de esos, pero bueno. Huevos con medicamento. El caso es que yo no me lo comería, ni me lo pondría, ni me haría una mascarilla con eso. Iría directo a la basura. Ni con un antibiótico, ni con un medicamento, ni con un nada. Pues con los perfumes exactamente igual. Lo que pasa es que el perfume, si huele bien todavía, te lo echas en la ropa y no pasa nada. Siempre y cuando no te lo eches en la piel. Pues lo echas en la ropa y se acabó. Lo que pasa es que, claro, la evaporación da mucho gusto. A ver, da gusto echárselo en la piel, pero no es lo conveniente. Ni estando sin caducar tan siquiera, ¿eh? Ni estando bien en condiciones, no es conveniente tampoco echarse encima un perfume. Porque además los Patreon lo saben porque hablo mucho de las moléculas con ellos y les explico cosas y ellos saben que hay un montonazo de componentes de composición dentro de los perfumes que en el momento que atomizas puedes tener problemas de salud. Por mucho, siempre estamos con el rollo de los mínimos y los máximos permisibles. Pero tú te estás atizando algo que no solamente ya te pueda afectar en la piel, sino que encima a nivel respiratorio te puede dar un parraque que lo flipas, quedar estéril, puedes también tener problemas cognitivos, alteraciones del sueño, puedes tener convulsiones. Todo esto lo explico para los Patreon. Y al final, ¿qué pasa? Pues al final nos los echamos y ya está. Porque la cantidad que te vas a desechar cuando te echas un perfume, pues siempre es inferior a lo que sea perjudicial para la salud, evidentemente. Pero todos esos ingredientes están en los perfumes. Toda esa matraca está en los perfumes. ¿Y qué? Y vuelvo a repetir, antes, ahora porque técnicamente estaría prohibido la experimentación animal, pero
hasta hace pocos años, en el espacio-tiempo, se podían hacer experimentos y en este último vídeo hablo de perretes, hablo de ratitas, hablo de todo, de perros, experimentos con perros, experimentos con chimpancés, experimentos con caballos, experimentos con todo, y todos se van de viaje, con una cantidad en miligramos de determinada sustancia, que además hace lo mismo si es artificial como si es natural. Lo mismo. Y causa los mismos daños si es una molécula natural y si es el mismo producto. Si es natural o artificial, hace lo mismo. Como te pases. Y va en los perfumes, no así. Es que todos prácticamente la llevan. ¿Qué es? No lo voy a decir. Porque no quiero que nadie también se ponga nervioso con esto. Porque tampoco es cuestión de estar sembrando el pánico. Pero el ingrediente del que se habla en esta semana, este fin de semana pasado, ese ingrediente, tanto natural como artificial, da problemas. Y como ese, hay lo que no os podéis ni imaginar. Lo que no os podéis ni imaginar. Que muchas veces te pones a mirar los ingredientes y como también se utilizan para condimentar y como saborizantes y aromatizantes dentro de lo que sería el tema de la comida, cuando te pones a ver qué llevan las patatas fritas, dices congeladas, dices, ¿en serio estoy comiendo yo esta porquería? ¿En serio? Pues te vas y te compras unas patatas naturales, que llevarán también la misma porquería, porque como le echarán de todo para que no se pudran y el picho de no sé qué les ataque, pues también estaremos comiendo mierda, ¿vale? Pero que unas patatas congeladas lleven una serie de cosas que dices, ¿pero cómo es posible que lleve esto? ¿En serio? Pues sí, lo llevan. Así que yo llevo ya así. Y mira que me gustan las patatas fritas, ¿eh? ¡Oh! Congeladas. Me pirran. Lo tengo que reconocer. Pero yo sin comer patatas fritas yo no sé el tiempo, ¿eh? Congeladas. Todo lo que compro lo compro natural cuando me lo como natural. Porque ahora mismo como lo que como está todo hervido. Bueno, hervido o asado. Las patatas asadas están riquísimas. Mejor que las fritas. Por lo menos para mí. Bueno, os leo. Tengo un Opium desde hace más de 15 años y huele igual. Bueno, pues entonces las fórmulas estarían estabilizadas. Las fórmulas están estabilizadas. ¿Alguno en el frigorífico? Sí, he metido alguno en el frigorífico, pero la verdad que igual que lo he metido en el frigorífico lo he sacado. No ha habido problema. Dadme un segundo, por favor. Bueno, ya está, retomado. Fernando, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Dice Ignacio, sí, y más de uno le pone luces en las estanterías y los perfumes sin caja, pero bueno, a como muchos se los regalan, sí, es verdad, bueno, se los regalan, en fin, vete a saber qué, que da igual, que cada uno haga lo que quiera, si se los regalan, perfecto, a mí como nadie me regala nada, bueno, a mí me regaláis viales, y yo encantado de que así sea, porque así tengo menos volumen de cajas y menos cosas que guardar después, pero yo encantado de que me mandéis viales, cuidado, que nadie me malinterprete, que yo encantadísimo, pero no, yo es que el rollo a ver, que no es por criticar a nadie, pero es que es en las tiendas también. En las tiendas, a pesar de que estén las cajas, mirar siempre si podéis el batch code en la página web esta de los batch code y tal, mirarlos porque muchas veces las cajas están demasiado tiempo puestas y igual el perfume que está ahí dentro es una peste que te mueres, porque está dándoles también la luz, y no solamente la luz, es que se calientan. Ese es el problema. El problema real es que se calientan, se ponen en punto de ebullición, están ahí todos caldosos. Es que sí que están hechos un caldo, Así que con todo esto, siempre mirar dónde están las luces, en las lejas, en las estanterías, en los anaqueles, porque esto es un problema. Porque se calientan. No es porque los tengas ya, es que los tester están al aire libre. Luz, vale, venga, ordenadores al suelo.
Luz por todos lados. Calor por todos lados. ¿Qué te van a aguantar ahí? Pues nada, más vale que los testers empiecen la gente a echárselos y a probarlos, porque como lleven mucho tiempo, pasa que con lo que pasa con Joy y con otros tantos perfumes, que al final se lía muy parda. En fin. Fernando. Salmonela con el huevo, el ejemplo del huevo, claro que sí. Una salmonela riquísima que te puedes pillar. Riquísima. El huevo tú lo coges, te lo bates o lo haces frito. ¡Uy, qué bueno que está el huevo! El huevo luego te echo una chufla ahí, una asquerosidad en la sartén, pero da igual, tienes hambre, tienes que comer algo. Me lo como. Y te vas a comer eso, de verdad que está hecho el huevo ahí de una porquería en la sartén. Pues hay gente que se lo come y luego hay que salir corriendo. ¿Cuántos sartenazos ya me perdí? Pues no lo sé, te lo coges y te lo ves después, yo qué sé. Yo no estoy metiendo sartenazos a nadie, ¿eh? Aquí se dan noticias y se hace análisis. Esto es un canal de crítica de perfumería y cosmética. Ya, cada cual es libre, pero yo sartenazos no doy. Los sartenazos los dan otros, yo no doy sartenazos. Yo digo verdades, realidad. Manuel, ay, de verdad, me he echado el suavizante en la barba y tengo los pelos que cobran vida y me están haciendo de todo. En el fondo han pagado la subida de los precios y han bajado los rendimientos de nuestro para bien, porque a este paso no nos vamos a echar ninguno. No, hombre, siempre nos vamos a echar algún perfume. Tú tranquilo, Manuel, que nos terminaremos echando perfumería. Despacio y buenas letras, que no hace falta que correr, que nos terminaremos echando lo que nos tenemos que echar. Pero, escucha, me quedo sin voz. Está Zara. O sea, está Zara y hay un montonazo de perfumes que son low cost o que tienen un precio asequible, que no hace falta estar muriendo en lo caro de siempre, ¿eh? Esto no, vamos a olvidarnos de eso. Hay más mercado aparte del árabe, ¿eh? Están los árabes, están la perfumería pop, y dentro de la perfumería pop hay un montonazo de perfumes que son asequibles. Así que ni todo es árabe, ni todo es pop caro, ni nada de eso. Pero lo que nos toca a la nariz son los caros, claro. Si yo lo sé. Bueno, vamos a ver. Tema. Porque he estado hablando, espero que no se moleste, Carlicos, he estado hablando esta mañana con Carlos Rubio. Porque me ha preguntado una serie de cosas, me ha hecho una serie de exposiciones y tal, y entonces con respecto a Francis Kurkdjian, y entonces se lo he comentado. Paquito, en realidad, que se sepa, Paco, vuelvo a explicarlo, porque esto es fundamental, que yo creo que además hay mucha gente que no lo sabe y me parece que es de recibo tener que explicarlo, aunque sean 8 millones de veces. Veamos. Paco vendió hace ya años su empresa de perfumes nicho, masón Francis Kurkdjian, a Louis Vuitton. Le vendió el 100% de la empresa. Paco entró a formar parte ya de por sí con Louis Vuitton. Ya estaba ahí dentro de Louis Vuitton, pero estaba más libre. Tenía la capacidad de hacer perfumería para otras firmas. Más atado, pero la tenía. ¿Qué pasa cuando el señor Francis, Paquito, firma el contrato con Louis Vuitton para Dior? Él ya formaba parte desde hace ya muchos años de Louis Vuitton. Muchos años. Se cierra el círculo, se amarra y ya sí que hace determinados perfumes externos, porque o tiene que ver de una forma directa o indirecta Louis Vuitton en lo que haga fuera, que ya se ha dado el caso, o como ha sido el caso de no me acuerdo qué firma de perfumería, él ha hecho perfumes para esa firma, que no me acuerdo del nombre, en la cual él tiene capital puesto. Y entonces
sí que trabaja fuera de Louis Vuitton, pero es porque él tiene otros intereses, otra empresa asociada fuera de Louis Vuitton y entonces hace perfumería para esa empresa en colaboración con otra perfumista. Esto se ha expuesto aquí. Bien. Cuando Paquito firmó el contrato que está explicado en el canal en un directo, voy a tener que sacar el clip de ese directo para que lo veáis, lo sacaré si lo encuentro, que esa es otra. Pero Paquito cerró contrato directamente con Arnaud, con el dueño de Louis Vuitton, no con un directivo de Christian Dior. Fue con Louis Vuitton, Arnaud, el gran gallifante. Paquito tiene directamente, y si no han cambiado, porque han habido muchos movimientos desde que yo tuve esta información, movimientos de ejecutivos. Paquito lleva la dirección artístico-creativa de Dior para perfumería, pero por encima de él hay dos gallifantes más a los cuales él tiene que rendirles pleitesía. Claro, sigue las directrices de esos dos ejecutivos que son sus jefes directos. Que yo tenga constancia, hasta la fecha son dos. ¿Que podrían ser más? Sí. Pero en principio, hasta hace bien poquito, eran dos directos, dos gallifantes potentes, por encima de él, de la división cosmética, que no es que sea división de perfumería, sino división cosmética como global, dentro de Christian Dior para Louis Vuitton, porque Christian Dior, repito, pertenece a Louis Vuitton, que no hay que perder de contexto que Dior es de Louis Vuitton. El engranaje no funciona como Christian Dior solo, es que va más allá. Y Paquito no tiene la capacidad de decidir qué es, lo he explicado en otros vídeos, en otros directos, no tiene la capacidad de decidir qué es lo que sale y lo que no sale. Cuando se manda el encargo de hacer un perfume, sea el que sea, me da exactamente igual, se hacen varios. Y de esos varios, los directivos, la gente del marketing, decide qué perfume se queda. No es una decisión personal. Esto es como es unilateral, es la palabra, se toma de una forma completamente consensuada con el resto de gente, en la cual posiblemente Paquito ni entre. Porque Paquito presentará su batida, sus perfumes, 5, 6, los que sean, me da exactamente igual. Habrá un briefing con los directivos que decidan qué hacer con todo esto y cuál sacar. No sé hasta qué punto la capacidad real de reacción que te pueda tener Paquito a la hora de decir yo saco esto y saco esto y saco este. No. No. No, 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 no. Esto no funciona así. Esa decisión, en todo caso, la toma él dentro de su marca. Maison Francis Kurkdjian. Ahí sí que la tomará. En principio. Ojo. Pero después, para Dior, hay ahí gente por en medio encima de él. Y él no toma esas decisiones. Por eso lo digo que esto es lo que estaba hablando con Carlos esta mañana. Se lo he dicho, digo, es que claro, lo que pasa aquí es esto. Y lo que pasa es que no es él quien toma decisiones. O sea, él ejecuta, presenta y se decide. Veamos, más en contexto contado, que no sé si es que me he quedado ahí a medios de contarlo todo. El tema está en que Chandler Barr escribió un libro, yo presenté ese libro aquí en el canal, que es El emperador del perfume o algo así, no me acuerdo el nombre, perdonadme, no me acuerdo. Ahí, en ese libro, se habla de la creación del perfume de Sarah Jessica Parker por parte de Jean-Claude Ellena. Hace como una batida alrededor de todo lo que fue la creación del perfume y también se mostraba, aparte, igual estoy mezclando dos libros, también puede pasar, y se hacía un
un repaso de cómo es la creación de un perfume por parte de Jean-Claude Ellena, porque el libro va pegando saltos, ¿no? Y explica de una forma abierta en ese libro cómo se opera dentro de las grandes firmas, y fue el caso de Hermès. Con Hermès, Jean-Claude Ellena, para no sé qué perfume, no sé si fue para Terre d'Hermès o para cuál fue, porque yo ya ni me acuerdo, porque el libro lo leí hace un montonazo de tiempo, explica que Jean-Claude Ellena, porque esto se lo contó directamente él, hizo varios perfumes por encargo. Y la directiva y la gente encargada de elegir no era él. Él presentó sus perfumes y además presentó sus perfumes y los presentó conjuntamente con otros. Aquí está la cosa cerrada. Aquí los perfumes directamente los presenta Paquito. Pero en el caso de Hermès, Jean-Claude entró en disputa, en guerra, entre comillas, con otros perfumistas porque el encargo fue abierto. Y al final quien se llevó el gato al agua fue Jean-Claude Ellena. Pero cuando se hace la presentación de perfumería, igual que cuando alguien quiera contratar los servicios de un perfumista, te presenta distintos perfumes, normalmente. Los briefings conocidos que ha pasado Jeremy Fragrance y ha pasado todo el mundo. Y se decide. Pero esa decisión no la toma el perfumista. La toman los gallifantes y la gente encargada de decidir qué es lo que sale al mercado y qué es lo oportuno que salga al mercado, atendiendo también a cuáles son los gustos y preferencias del mercado, del público. Pero esto está contadísimo en el canal. Lo que pasa es que yo entiendo que son muchísimos directos, son muchas charlas las que se mantienen con vosotros y no se pasan. Y Carlos, evidentemente, no me sigue todos los días, lo mismo que yo tampoco le sigo a él, pero esta mañana hemos estado hablando. Y entonces pues le he puesto un poco el contexto de qué es lo que está pasando con el Paquito y qué es lo que pasa con Paco. Pero que efectivamente esa ha sido la conversación, pero que sepáis que cuando yo me pongo aquí a tirarle al Paquito, me pongo a tirarle al Paquito también en plan broma. Que nunca se le he tirado en plan serio porque el organigrama lo conozco y lo he dejado demostrado que conozco perfectamente el organigrama. Y vuelvo a repetir, el primer canal donde se dijo, porque tuve la filtración de abogados, que estaba firmando fue aquí. Aquí hubo un pedazo de filtración de que te cagas. Gracias a Dios. Que no se ha vuelto a producir. Qué pena. Pero esa filtración estuvo. Y esa filtración está en el vídeo. O sea, ese directo me parece que sí que está. Ese directo, no sé si fue un directo o un vídeo, pero ese está. Es que hace años, antes de que entrara a formar parte directamente de Christian Dior, esa noticia se dio aquí, antes que en ningún otro sitio. Entonces, como conocedor del organigrama interno, os digo que este muchacho, yo le tiro al cuello, porque menudas cagadas, pero le tiro con toda la razón del mundo, ¿vale? Efectivamente, él no decide qué es lo que sale o deja de salir, porque es que el pobre no lo decide, yo lo sé, todos lo sabemos. Esa elección no es suya, ahí entran, es una maquinaria bestial lo que hay ahí detrás, pero sobre todo poner en contexto el aroma perfecto y el emperador del perfume. Me parece, Víctor, que es en el emperador del perfume es donde le tira mandanga a Jean-Claude Ellena. Y además es en el emperador del perfume. Ahí es donde es. El aroma perfecto es el de Sarah Jessica Parker y el emperador del perfume es el de Jean-Claude Ellena, si mal no recuerdo. Puede ser, de todas formas, bien explicado. Si miráis lo que es el argumento de los libros y tal, bien explicado. Pero me parece que es el emperador del perfume donde habla de Jean-Claude Ellena y todos los procesos que siguen los perfumes, o sea, los perfumistas a la hora de ejecución. Pero eso digo que hay mucha gente que no tiene en cuenta que se pone aquí a despiporrar, pero hay que saber las cosas y no nos quedemos solamente cuando hay que tener la mente muy abierta en todo esto, porque una persona no se puede centrar en Christian Dior, es que esto es mucho más.
Christian Dior es solamente una parte de una maquinaria absolutamente brutal de mercadotecnia, porque es que es para vender absolutamente de todo. Venden vinos, venden de todo. Louis Vuitton. Y Paquito siempre ha formado parte del grupo, sobre todo cuando ya se puso a la venta su empresa y fue comprada por la abuelita malvada. Por eso digo que yo no sé tampoco hasta qué punto, y ya sabiendo que efectivamente, cualquiera que lo sepa, Mason Francis Kurkdjian es de Louis Vuitton, hasta qué punto él tiene la capacidad de elegir qué es lo que sale y lo que no sale. Porque cuando eres independiente, tú haces lo que te sale de las pelotas. Pero cuando no eres independiente y que tienes jefes encima, a pesar de que estés dando la cara con una empresa que ha sido tuya, pero que mantiene tu nombre, pero que ya no es tuya, igual, hasta incluso hay, ni pinchas ni cortas más allá de la creación y de los perfumes que presentas a toda la gente que al final decide qué es lo que sale. ¿Vale? Entonces, eso es todo. Bueno, esta mañana es que nos pegó una charla más bonita que todas las cosas. Un saludo, Carletes. Sacaré el clip si encuentro el trozo ese donde lo digo, pero claro, tengo que tener tiempo porque voy muy a tope. Señores, ya hemos superado los 100 likes, por Dios, menos mal que me tenéis siempre acongojado perdido, ¿eh? Acongojado. Muchísimas gracias a todos. Venga, vamos a leer. Venga, os leo. Y muchísimas gracias, Víctor, que me lo dice aquí. El perfume perfecto y el emperador. Ya ves tú, tengo que llamarle. A ver si le llamo a Chandler. Es un tío majísimo. Más gracioso que todas las cosas. Gracias por tus reseñas de Shock Collection de Zara. Me encantaron las 3. ¿Verdad que sí? Yo estoy gastando en las Shock Hansons. Lo dije, pero es que la tengo aquí encima. No me queda mucha, ¿eh? La estoy gastando y ya empezaré la siguiente botella. Hay que gastar. Que huelen muy rico. Que de verdad, que lo digo que no es coña. Que en las Shock Hansons, estas que dice Sheridan, que huelen fenomenal. Que huelen muy bien, ¿eh? Que las estoy... que creo que son las únicas Zara que estoy contento de haber comprado y que estoy zumbándome. Es que me las he hecho hasta para ir al gimnasio. Me voy perfumado y todo. Sí, y me las pongo, hombre, Soren, pero ¿tú qué haces despierto a estas horas, bonico? Francis Kurkdjian fue el fundador en nariz del 2006 de Indult Paris, antes de Gran Maison Francis Kurkdjian en el 2010. Esta firma del 2006 es la que me pasaste la información trabajando desde las sombras. Anda que no eres nadie, mamoncete. Lo que pasa es que no tengo abierto como sabía que digo, igual estás a costaete y tal, no tenía abierto el WhatsApp web. Y por eso no te he visto, porque lo tengo cerrado. Como ya no contaba contigo, es verdad, te hacía durmiendo, chiquitín. Bueno, pues exacto, esto que dice aquí el chiquillo. Indult Paris es la firma para la que sigue trabajando, porque él tiene que ver con la firma, porque si no, no trabajaría. Sigue haciendo perfumes para ellos, dentro de esta firma. Y luego, efectivamente, pues antes de crear la Maison Francis Kurkdjian en 2010, pero no sé desde qué año ya forma parte de Louis Vuitton. Soren, míramelo, porfa. Mírame cuando... Y ponlo aquí, ponlo en el directo. No hace falta que me lo mandes por privado. Pónmelo en el directo cuando fue el traspaso de Kurkdjian, del Maison Francis Kurkdjian, a Louis Vuitton. O directamente es que ya gestionó el nombre y la empresa y siempre ha sido de Louis Vuitton. Cuidado, que esto también puede pasar. Es como Antonio Banderas o las perfumes de Shakira. Pues algo así. Le pasa la licencia, pero está dentro de ellas. Aparte, cuidado porque si os miráis los financieros... Es que hay mucha gente que aquí se pone a hablar, pero no se mira los financieros ni se mira nada. Uy, yo sé mucho de perfumería, pero los entresijos no los conoce, no quiere conocerlos. Es que esto es otra. O sea, para ponerse a hablar de perfumería, si nos ponemos a hablar de perfumería, vamos a conocer qué es lo que pasa por dentro y vamos a conocer los entresijos. Que yo no lo sé todo, ¿eh? Dice, aún estoy liado.
A ver, que se me ha ido la cabeza de lo que estaba diciendo. En los financieros de Louis Vuitton, cuando dan los datos, aparece Mason Francis Kurkdjian como de ellos. No aparece como una cosa de licencia ni nada de eso. No, aparece reflejado. Es más, siempre aprovechan en los financieros, cuando sacan el resumen financiero de los años y todas estas mierdas, aprovechan y nos dicen, hoy ha funcionado muy bien el Amiris este año porque las ventas no sé qué. Y luego han vendido igual 4 botellas de mierda, pero ahí están. Pero ahí están. Siempre con lo mismo, porque forma parte del grupo. O sea que no ha llegado, Paquito no ha llegado de una forma gratuita a Louis Vuitton. Es que ya estaba metido hasta las trancas allí. Y vuelvo a repetir, esto se cerró directamente con el Gallifante. Con otros más, claro, evidentemente, pero no estaba solo, ¿eh? Y ya se hizo la firma del contrato y el traspaso. De lo que era, bueno, el traspaso no, porque era ya su integración dentro de lo que era todo el organigrama de Christian Dior. De Louis Vuitton, repito, no es una firma aislada. Lleva muchísimos años que de firma aislada no tiene nada. Y esto mucha gente no lo tiene en cuenta. Se pone a hablar alegremente y no tiene pajorrera idea de lo que está diciendo. Igual yo tampoco tengo pajorrera idea, pero creo que entiendo que tengo un poco más. Qué buenas tus pronunciaciones. Uy, bueno. Es que esa es otra, Narmer. Esa es otra. Fue comprada en el 2017, o sea, tan solo estuvo 7 años en poder de Paquito. Luego ya después Paquito dijo, pues si la vendo y saco más pasta, y entonces se fue con Louis Vuitton. Y ya está. Siegfried, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de las pronunciaciones, Narmer, es que, a ver, yo no soy ningún acomplejado. Yo no tengo por qué saber cómo se dice no sé qué hostias. No tengo por qué decir bien el nombre de una empresa porque me la suda. No tengo por qué decir bien el nombre de un perfumista porque me la suda exactamente igual que yo se la sudo a él. Yo no tengo por qué saber todos los idiomas del mundo universal para quedar súper guay, porque entiendo que eso solamente lo hacen los acomplejados, que intentan ponerse y posicionarse por encima de los demás. Y a mí me chupa 4 huevos y medio, como diría Martín, cómo se digan las cosas. Me chupa 4 huevos porque yo no estoy acomplejado con nada de eso. Porque además, si nos ponemos en esas, pensar cómo se diría, vete a saber quién, cómo pronunciaría mi nombre o cómo pronuncia mi nombre si es de vete a saber qué hostias. ¿Van a decir bien mi nombre? No, ¿verdad? Yo no tengo por qué decir bien el nombre de nadie. Porque como no dicen bien mi nombre, yo no me veo obligado a decir bien el nombre de nadie. Y me chupa 4 huevos cómo se pronuncie. Porque yo creo que todo el mundo me entiende cuando hablo. Creo que además me entienden hasta incluso de más cuando hablo. Entonces por eso pronuncio como me sale el pijo, directamente. Y ya está. Cuando ellos pronuncien bien mi nombre, yo pronunciaré bien el suyo, si me sale del pijo. Porque si no, no lo hago. Que no estoy enfadado contigo, ¿eh? Pero es que me viene de puta madre que lo digas. ¿Qué es eso de que yo que tenga que estar pronunciando bien los nombres de las firmas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? Yo hablo castellano. Y si tengo que decirlo fonéticamente, lo diré fonéticamente. Y cuando quiera decirlo bien o medio bien, lo diré porque me dé la gana. Pero nada más. Yo no tengo por qué ir diciendo tonterías y moñerías. Porque yo defiendo el castellano, aunque lo hable fatal. Y yo defiendo mi idioma. Lo mismo que cada cual entiendo que defenderá el suyo. Pero yo que me tenga que yanquizar, ¿por qué? O yanquizar o britanizar. ¡Oh! ¿Me voy a volver yo ahora más británico que los británicos? Pues no me da la gana. Lo pronuncio como me sale del pijo. Y me da igual. Y lo mismo que el francés, exactamente igual. Lo mismo que si me llega un nombre de estos suecos noruegos, el Fijan, pues lo digo, ya está. Y punto. Y se acabó. Y me quedo más a gusto que un arbusto.
Si alguien está acomplejado y necesita sentirse superior a los demás diciendo supuestamente bien un nombre, pues pobrecito de ellos, que necesitan sentirse por encima de los demás diciendo bien un nombre en francés, en inglés o en turco. Me da igual. Me da igual. Me da exactamente igual. Lo digo en serio. Me da igual. Porque yo no tengo ningún complejo. Ni pretendo ser un yanqui, ni un inglés, ni un noruego, ni un turco, como ya he dicho. Y si hay alguien que tenga problemas, pues que se lo haga mirar. Yo no tengo ninguno. Ninguno. Cuando pronuncien bien mi nombre, yo intentaré a lo mejor, en todo caso, en el caso de que alguien pronuncie mi nombre y yo me entere, de decir bien el suyo. ¿Vale? Que yo creo que es donde está el tema. Pero es que hay tanto acomplejado en esta vida. Hay tanta maricomplejos, de verdad. Hay tanta maricomplejos que es angustioso. Qué cansera, Dios mío de mi vida, qué cansera. No se puede ir por la vida así. No se puede ir por la vida así. ¿Dónde está escrito o hay la obligación de tener que pronunciar? ¿Qué? Una mierda. Una mierda. Que hablen ellos bien, que es lo que tienen que hacer. Que ya estoy harto de tanta leyenda negra española. Ay. Kivian, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí te tengo, Kivian. Dijo, voy a poner al Kivian. Narmer, está claro que sacas una sonrisa siempre, es un crack. Hombre, por supuesto, hay que sonreír siempre. Algunas veces a la mala leche. Toda la razón con lo bonito y rico que es nuestro idioma. Hombre, ya te digo yo. Lo mismo que el catalán, pero da igual. Cada idioma tiene lo suyo, pero es que no tenemos por qué ir aquí pegándonos la barrila de nada. La barrila de nada. Es que a mí, aparte, me da vergüenza ajena. O sea, si yo me tengo que poner a hablar en los idiomas que controlo, me da vergüenza. No lo hago. Prefiero estar riéndome y descojonándome pues que es que es más divertido que no ponerme aquí a decir ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, tanta mierda y tanta moñería, ¿para qué? Yo no, lo siento, no tengo problemas con eso, nunca los he tenido. Yo contento y feliz. A ver, si ya con la edad que tengo, a mí me da igual. Es que me la repampinflan. Yo sé que no voy a ofender a nadie con el diciendo mal un nombre. Es que me da igual. Y además muchas veces lo utilizo para decirlo mal a conciencia. Porque para mí es más importante sacar la sonrisa a alguien que no tenerlo amargado teniendo un friki delante de la pantalla que lo único que dice son cosas serias y todo profundo y no gastan bromas. Y si gastan bromas además son de mal gusto. Básicamente. Entonces, hay que estar pasándoselo bien, divertirse, equilibrar siempre lo que es las risas y la seriedad, pero estar hecho un palo delante de la cámara aburriendo al personal, no, qué cansado. Es muy cansado y muy agotador. No, hay que ser uno mismo y sacar el bicho que se lleva dentro. Ay, Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Bueno, señores míos, señoras mías, momento de despedir el vídeo, pero voy a despedirlo como en los vídeos. Darle al like, porque entre otras cosas, como no le dais al like, os voy a mandar, si no le dais al like, no os voy a mandar al pozo con la niña del pozo asquerosa y pestosa, que es la tía esta que mando a los haters cuando ponen insultos y cosas malvadas y malignas contra mí o mis seguidores. No, ahí todos los haters al pozo con la niña guarra, sino que os voy a mandar, como no deis al like, maldición orgásmica. Y os puedo garantizar que no os va a gustar. Así que el like por delante. Y luego recordar, la activación de campanita es gratis, la suscripción es gratis, los likes son gratis, los comentarios son gratis. Si os queréis hacer miembros del canal y Patreon, ahí sí que hay que rascarse el bolsillo. Pero esto ya depende de vosotros. Os animo a que lo hagáis, por eso está por delante. Y ahora me estoy enredando de mala manera, pero me da igual. También está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todos lados. Así que lo buscáis en el Amazon donde queráis, y ahí lo tiene puesta mi distribuidora, mi editorial, y para adelante como los de Alicante o los de Barcelona, os da la gana.
Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Pues no, todavía no me voy. Ya está. Es que esto lo aprovecho para los clips. Señores míos, señoras mías, que nos vemos. A ver, día de próxima emisión. A ver, ya es jueves, porque ya hemos pasado las 12, evidentemente. Así que el sábado. Sí, el sábado es buen día, el sábado. Yo creo que nos veremos ya el sábado día 1. El 1 de febrero. El 1 de febrero, sábado. Uy, vamos a empezar el día 1. A las 11 de la noche, si no pasa nada, si no, pues ya el domingo tranquilamente, sin ningún tipo de estrés. Vaya mes de febrero que me espera, Dios mío de vida. 28 días, como a todos. Menos mal que son 28 días y espero que no se haga muy eterno. Bonicos y bonicas, que nos vemos enseguida, mis pichurrines y mis pichurrinas. Auf Wiedersehen.